En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 20 de abril de 2026. En primer lugar, me gustaría darles las gracias a todos los que vinieron a ese primer programa que hicimos en directo con público el pasado jueves. Espero que lo disfrutaran. Nosotros lo disfrutamos. Sobre todo, pues pudimos charlar durante 1 hora y media antes de empezar la grabación con todos los asistentes. Y, por supuesto, también las gracias a todos los que nos ven al otro lado, que muchos no están en Madrid, pero nuestra idea es pues acabar haciendo una tournée por España. Así que, bueno, estará la prueba. Funcionó muy bien. Alguna cosa técnica que tenemos que pulir, pero bueno, poco a poco. Así que, de verdad, mil gracias por acompañarnos. Vamos ya con nuestra realidad. Pusimos los mejores momentos, en realidad los peores, de María Jesús Montero. Y claro, si el programa lo hiciésemos este jueves, tendríamos que añadir cortes del día que ha tenido hoy María Jesús Montero. Que qué manera de empezar la semana. La verdad es que bien no la ha empezado. Porque tenía que ir a la comisión de investigación en el Senado por su papel en todos estos rescates que, según el gobierno, son todos perfectos. ¿Dónde está el problema? Eso sí, la justicia pues no parece que lo vea igual. Y llegaba visiblemente nerviosa, muy nerviosa. Ha estado también en la comisión. Así llegaba. Perdonad, solamente voy a hacer una declaración en el sentido de que vengo a esta comisión y saben ustedes la intencionalidad que trae el Partido Popular. No es otra que quitarme de la campaña de Andalucía y, como siempre, intentar dibujar una imagen que no se corresponde con la realidad, solo y exclusivamente para los intereses electorales que tienen en Andalucía. Bueno, pues esto decía María Jesús Montero. Pero vamos a ver, María Jesús, ¿cómo va a querer el Partido Popular echarte de la campaña de las elecciones andaluzas si eres su mejor candidata? ¿Cómo va a querer el Partido Popular que María Jesús Montero diga, venga, va, pues mira, ya que tengo todos estos líos, no me presento? Sería la peor noticia para el Partido Popular. El PP está encantado con que seas tú la candidata. Ya digo, es su mejor baza. Da igual que esté Juanma Moreno, que esté quien sea. Pues yo he puesto un Chihuahua al Partido Popular, pues también ganaría las elecciones. Porque claro, es o el Chihuahua o María Jesús Montero. Hombre, pues, ¿a quién va a votar usted? Pues al Chihuahua, claro. Esto lo hacen para echarme de la carrera. Que ya saben que hizo un gran esfuerzo. Dijo, vengo aquí, sureños, renuncio a la capital del reino para que podáis votarme. No parece en las encuestas que esto vaya a suceder. Pero claro, está la soberbia propia del estúpido. Que de verdad se lo cree. Dice, no, esto es el PP que quiere que renuncie a la presidencia de la Junta de Andalucía. No. Eres su candidata. Imagínese que mañana dice, venga, va, me voy. El destrozo. Estarían llorando en Génova 13. Dice, ¿cómo? ¿Que no es María Jesús? ¿Cómo van a querer echarte, hombre? De eso nada. Y eso que no ha empezado todavía la campaña electoral. La precampaña, que en realidad, yo no noto la diferencia. Sí, no hay mucha diferencia, más allá de los carteles y tal. Está en campaña continuamente. Este fin de semana ya deja momentos gloriosos. Pero también en la comisión volví a recalcar este asunto y, como digo, pues estaba muy nerviosa, muy alterada, porque ya saben que en la comisión de investigación del Senado, pues, relevancia judicial puede llegar a tenerla, pero en casos muy extremos. Pero lo cierto es que sí que te pueden pillar en un renuncio. Y en el caso de María Jesús Montero, pues ya ni les cuento. Bueno, pues se quejaba de nuevo de eso, de que, oye, que es que esto me han traído aquí porque, que claro, como voy a ganar las elecciones en Andalucía. Quiero hacer las consideraciones, sea al finalizar el interrogatorio. De verdad, por favor, colabore con la investigación. Muchas gracias. Yo colaboro con la investigación, señoría, pero en la misma medida creo que el señor senador no debería de hacer esas consideraciones antes de la pregunta. Y he visto que usted le ha dejado continuar. No entiendo la simetría que él pueda continuar y usted me corte mi intervención. Mire, no voy a continuar. Este es el procedimiento que está en el plan de trabajo aprobado por esta comisión. Por lo tanto, conteste a la pregunta. Muchas gracias. Sí, y voy a contestar a la pregunta en la línea de que mi libertad de expresión me permite. Y por tanto, señoría, claro que estoy aquí en calidad de candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Pues eso. Que quieren torpedearme. Que no, María Jesús, que no. Y si preguntaras al Partido Popular ¿quién quieres que se presente por la PSOE en Andalucía? Dirían María Jesús Montero. Te escogerían a ti. De verdad que no.
No es el caso. Luego la de libertad de expresión. Ya saben, esto es la libertad de expresión, lo de musulmán el que no vote. Uy, racismo, hay que cerrar los estadios y prohibir el fútbol. Ahora, silbar el himno de España, como ocurrió en esta final de la Copa del Rey del pasado fin de semana, eso sí que es libertad de expresión. Pues esto es lo mismo. No, mi libertad de expresión, no, su libertad de expresión, sí, está fenomenal. Pero claro, esto tiene un procedimiento. Luego ya haga usted las consideraciones que considero oportunas. ¿Por qué está ahí María Jesús Montero? Bueno, por diversas razones. Pero principalmente por su papel a la hora de ejecutar todos esos rescates que hemos ido conociendo. Los más sonados son los de Europa y los de Plus Ultra. Y su papel también y su relación con el expresidente de la SEPI, que dice esa persona, igual que Santos Serdán, ese hombre, bueno, una persona que estaba aquí del partido, pues ella tenía responsabilidad, claro, que es la ministra de Hacienda, que no es cualquier cosa, y vicepresidenta del gobierno. Bueno, pues cuando le preguntaban de, oiga, pero usted no miraba lo que firmaba, pues básicamente ha dicho que no. Que ella, oye, pues si ya lo dicen los técnicos, pues ¿para qué va a mirar ella nada? ¿Está usted diciendo que los ministros del Gobierno de España toman acuerdos sin conocer el expediente en el que se sustentan? No, ¿Me está usted diciendo eso? Estamos diciendo que el Gobierno de España acuerda con todos los informes favorables de todos los órganos que tienen que emitir informes para llegar al acuerdo Pues del le digo Consejo de que- Ministros. Como usted entenderá, no es el ministro el que mira las cuentas de resultados de cada una de las empresas. No, las cuentas de Son los resultados no, equipos los informes. técnicos, son los equipos financieros y, por tanto, Sí. los documentos que constan en los expedientes los ven los equipos técnicos. Claro, los informes, algunos pensarán, hombre, pero esto viene pues, instituciones independientes, no menos lo que diga el gobierno, ya está. De hecho, el técnico es Sánchez. El informe técnico es Sánchez. En el caso de Europa y en el caso de Plus Ultra. Pero es que en el caso de Plus Ultra hay que recordar que hasta Ábalos, tipo que lleva toda la vida en la PSOE, porque esto de la mafia no le pilla de nuevas, se escandalizaba con su mano derecha. Decía, pero ¿cómo vamos a hacer esto de Plus Ultra? Esto pinta fatal y tan mal, claro. ¿Cómo sería el asunto para que Ábalos se asustase? Anda que no ha toreado en plazas. He visto de todo. Mucho más que todos nosotros. Me dijo, esto a mí no, yo creo que esto quizá no está claro. Y su mano derecha, que otro que también lleva en la PSOE toda la vida, asustadísimo. Pues María Jesús Montero no, pues no sé, pues está el informe, están ahí los informes, los expedientes y todo. Hecho por técnicos de reconocido prestigio nombrados por el gobierno, claro. El informe técnico es Sánchez. Pero María Jesús no ve nada extraño y claro, ¿cómo no va a confiar? Parece que está nerviosa, y no es para menos, porque en las elecciones en Andalucía el castañazo va a ser espectacular. Se teme que saque el peor resultado de la historia de la PSOE en Andalucía, que estuvieron gobernando más años que Franco, hay que recordar. Pero es que a todo eso hay que sumarle que ya no está la cuestión de los rescates, sino también su mano derecha, su jefe de gabinete. Su jefe de gabinete que fue cesado a principios de este mes, hay que recordarlo, que estaba acusado, entre otras cosas, de cobrar, porque esto es lo que dijo Aldama, y yo le di 25.000 euros para que me ayudara con un asuntito con Hacienda. Si tenemos en cuenta que todo lo que ha dicho Aldama pues se ha ido cumpliendo, pues claro, y si tenemos en cuenta el historial de María Jesús Montero, que cada vez que ha puesto la mano en el fuego por alguien, pues ha terminado abrasada, hombre, yo si fuese el jefe de gabinete, ex jefe de gabinete ya, pues un poco nervioso sí que estaría, porque hoy ha vuelto a salir en su defensa, a pesar de todo, María Jesús Montero. ¿Sigue confiando en su jefe de gabinete? Sí, Totalmente. sí. O sea que no hizo la comprobación de ver si esa empresa de Aldama que pedía el aplazamiento y a cambio decía Aldama que le había pagado, hizo la comprobación de si por fin consiguió el aplazamiento. Usted sabe que esa información es confidencial, pero se ha publicado ya en algún sitio que no se concedió ningún No aplazamiento. se concedió el aplazamiento. No, digo que se ha publicado. Hay información que es confidencial a la que no podemos acceder ninguno. No lo ha comprobado. Ella no lo ha comprobado, que esta es la de las exclusivas, como se han publicado en diversos medios de comunicación. No se había publicado en ningún sitio, eso sí, como era el novio de Ayuso,
Pues entonces la información confidencial pues ya daba igual. Y esta es la que estuvo defendiendo, hay que recordar, al delincuente que teníamos como fiscal general del Estado. Porque es que la verdad vale mucho más que el tema de la confidencialidad. Pero en este caso no. No, se ha publicado. Pero, ¿sí o no? No le puedo decir. Ahora, eso sí, ponle la mano en el fuego, además lo dice de forma muy rotunda. Pero ¿qué pasa? Que el problema es que también lo dijo de esa forma tan rotunda y tan soberbia de Santos Cerdán. Es que lo dijo prácticamente 72 horas antes de que saliese ese informe de la UCO demoledor que lo llevó a la cárcel. Es verdad que ha salido, pero volverá al club de lectura que ha dejado ausente, porque esto no lo han retomado ni Ábalos ni Coldo. Están a la espera de que Santos Cerdán pueda regresar a prisión y ya pues vuelven con las lecturas. Esta es María Jesús Montero. Y dice, no, pero ¿y qué estoy para fastidiarme a mí la campaña? Que no, imagínense qué bendición. Porque muchas veces hay que tener cuidado con lo que se desea. ¿Por qué digo esto? Pues vamos a poner un ejemplo muy claro, que es el caso de Yolanda Díaz. Se va, abandona la política, dice que en 2027 ella ya pues no va a volver a repetir en ninguna lista electoral. Claro, en realidad esto hay que tomárselo de, bueno, a ver, ¿esto es cierto o no? Porque claro, ¿a qué lista electoral ha renunciado Yolanda Díaz? Porque es que nadie le ha ofrecido nada. Ya saben que estaba la reforma, de la contrarreforma, de la reconfiguración, de la 19ª reconfiguración de la izquierda, y entonces Yolanda dijo, yo renuncio, yo no voy a liderar esto. Pero no menos, y la idea es que estamos haciendo todo esto para que tú no estés, claro. Nadie le ofreció liderar nada. De renunciar a algo que no se te ofrece, pues no sé, es tan absurdo como decir, no, yo renuncio, yo renuncio a entrenar al Real Madrid por 20 millones de euros. Renuncio. Doy un paso atrás. Pues que nadie te lo ha ofrecido. Bueno, pues esto también va un poco en esa línea. Claro, no sabemos si está a ver si diciendo estas cosas alguien le dice, con poco sentido común, claro, Yoli, ven, que te metemos en listas, pero hoy anunciaba eso, que en 2027 se acabó su carrera política y se dedicará a su vida privada. Eso sí, no daba crédito el periodista, por llamarlo de alguna manera, de la SER, que decía, pero ¿cómo te vas a ir, Yolanda? Si eres un referente. Pero vostede é un referente na esquerda. Pero non teñan dúbida que todo o que faga este espacio político para mellorar a vida da xente e para gañar as eleccións faltaría máis. Pero vostede vai abandonar definitivamente a política activa? Pregúntolle. Sí. Irá nas listas ao Congreso dos Diputados? Non vou ir ás listas, xa yo digo, non sei se dixen isto, pero xa lle dou eu a nova. Non vou a ir en ninguna lista, no, en absoluto, para nada. É dicir, eu xa sei que isto é unha cousa, non sei se un pouco extraña, pero sí lle digo que non vou a ir ninguna lista destas cousas que me din en Madrid a veces, pechando a lista, indo... No, xa lle digo categóricamente que non. Nadie le ha ofrecido... Pero claro, dice, ¿pero en qué lista? No, nadie le ha ofrecido ir en las listas. Hay que ver si le ofrecen qué es lo que dice. Porque claro, renunciar así, pues bueno, pues no tiene mucho sentido. Pero les comentaba antes que esto de decir, qué bien, se va Yolanda Díaz, bueno, cuidado con lo que se desea. ¿Por qué? Pues tenemos el ejemplo de Yolanda Díaz, que es el ejemplo perfecto. Es decir, las causas nocivas que golpean al mundo conviene que estén lideradas por personajes como Yolanda Díaz, torpes, cortas. Porque imagínense por un momento, igual que hablamos ahora de María Jesús Montero, imaginen por un momento que la PSOE presentase una candidata en Andalucía o tuviésemos una figura que defiende las mismas ideas disparatadas y nocivas como son el feminismo, las políticas verdes, el igualitarismo, todo esto que destruye a la sociedad occidental. Imaginemos que esto lo representase pues una mujer lista, inteligente, con gran capacidad oratoria, atractiva, rápida a la hora de dar respuestas. Pues tendríamos un problema, claro. Madre mía. Porque el alma del pueblo español, desafortunadamente, pues es ese alma igualitarista, una sociedad envidiosa, en fin, todas estas cosas están ahí, no hay que olvidarlo. ¿Qué ocurre? Que si te lo cuenta Yolanda Díaz, pues hay gente que dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? O te lo cuenta María Jesús Montero y dices,
Igual que el rollo feminista. Muchas veces dicen, no, es que esto los divulgadores de redes sociales, los creadores de contenido, en su lucha contra el feminismo han conseguido que deje de ser cool. Yo niego la mayor. La que ha destruido el feminismo es personajes como Irene Montero. Imaginen una chica lista, inteligente, todo esto que os he dicho, es decir, todo lo contrario a Irene Montero, Yolanda Díaz o María Jesús Montero, que estuvieran liderando estas causas. O sea, que es una mala noticia, en realidad. Pues yo creo que hay que tener cuidado a veces con lo que se desea. Y en este caso, si es verdad que Yolanda Díaz deja la política, pues será una mala noticia. ¡Comenzamos! Antes de ir con las noticias, vamos con el parte de guerra de la mano de nuestro querido Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? Pues aquí me tienes, después de un fin de semana aparentemente tranquilo, porque en principio hay un alto el fuego, pero que vamos a ver que ha sido más movido de lo que se esperaba. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos, te parece, por el famoso bloqueo? ¿En qué está lo del bloqueo del Estrecho de Hormuz? Bueno, esto es muy interesante porque recordemos que han sido numerosos los analistas que nos han hecho ver que el principal arma que tenía en sus manos Irán para poder cambiar el curso de la guerra era bloquear el Estrecho de Hormuz y, por tanto, ahogar las posibilidades de exportación, sobre todo de petróleo y gas, de las monarquías árabes del Golfo hacia el resto del mundo y lo que eso iba a implicar a nivel de la economía internacional. Pues bueno, lo que nos ha sorprendido es que quien ha tomado la decisión ahora de bloquear el Estrecho de Hormuz y que solo pasen los barcos que él decida ha sido Estados Unidos. Claro, hubo, lo hablábamos la semana pasada, una duda sobre cuál era la capacidad real que Estados Unidos podía aportar a ese bloqueo, porque los iraníes lo hacían de una forma, digamos, violenta. En principio, colocando unas minas de las que aún no tenemos ninguna noticia. Yo desde el primer día dije que me parecía complicado que los iraníes se atrevieran a minar el Estrecho de Hormuz, porque era un riesgo para sus propios barcos o los barcos de sus aliados. Y el segundo, una vez que ha desaparecido por completo la armada iraní a través de lanchas rápidas o lanzando misiles desde la costa. Sí sabemos que han utilizado lanchas rápidas para agredir a algunos de los buques que han querido cruzar el Estrecho de Hormuz este fin de semana, pero está siendo mucho más interesante la acción llevada a cabo por Estados Unidos, que sencillamente se ha plantado a la salida del Estrecho de Hormuz, a los barcos que han querido salir viniendo desde puertos iraníes, fueran o no fueran de bandera iraní. Lo que ha dicho Estados Unidos es que cualquiera que esté comerciando con intereses de Irán no puede cruzar. Pues bueno, esos barcos los echaron para atrás e incluso ya tenemos documentado que han llegado a detener y abordar uno de estos buques, no sabemos a qué puerto lo van a enviar ahora, hasta el punto de que Irán, en el proceso de negociaciones que se puede abrir, y que podemos hablar de ello después, está reclamando que se abra el Estrecho de Hormuz para volver a sentarse en la mesa de negociaciones. Entonces es muy sorprendente porque en principio quien cerraba el estrecho era Irán y podía utilizar esa baza a su favor para plantear reivindicaciones maximalistas en esa mesa de negociaciones. Y es ahora Irán quien solicita a Estados Unidos que le permita abrir el Estrecho de Hormuz y de esa manera poder sentarse a negociar de nuevo. Así que, como vemos, frente a los titulares que parecía que esa carta que le quedaba en la manga a Irán del Estrecho de Hormuz iba a ser fundamental para que Estados Unidos hincara la rodilla, pues Estados Unidos, de una forma relativamente sencilla, ya tiene allí parte de la flota a la entrada del estrecho, ha decidido bloquearlo. Y claro, hemos de entender que si bloquea los barcos iraníes y estos no pueden salir, Irán tiene un problema realmente serio, porque los saudíes han encontrado una alternativa para sacar el petróleo a través de su oleoducto que cruza toda la península arábiga. Y los emiratíes también tienen un oleoducto propio que les permite pasar del Golfo al Mar de Omán. Hay otros países que lo están pasando peor, como Irak, Kuwait o Qatar. Pero países que, curiosos estos tres, que para sus economías tener el estrecho bloqueado está siendo un golpe brutal, para la economía mundo no está siendo especialmente significativo. O sea, es algo que nos está sorprendiendo. Sacar de repente del mercado de la energía a tres grandes productores como Irak, Kuwait o Qatar, por el momento no está representando
un cambio brutal en el mercado, hasta el punto incluso de que, de nuevo, mirando siempre el precio del barril Brent, este fin de semana bajó bastante, ha vuelto a subir un poquito, pero para nada está en esas cifras apocalípticas que nos habían anunciado. De modo que no solamente Irán ha perdido su supuesta poderosísima base de negociación, que es cerrar el estrecho, sino que son ya muy pocos los países del Golfo que están viéndose afectados y que ese problema que tienen gentes como Kuwait, como Qatar o como Bahrein o como Irak, tampoco está representando un golpe brutal a la economía del mundo. Hablabas de la cuestión de las negociaciones. ¿En qué punto se encuentran ahora mismo, Alberto? Pues bueno, aquí tenemos una dificultad que también hemos comentado en partes previos, y es que tenemos muy claro quién negocia en nombre de Estados Unidos. Es el gobierno de Donald Trump, que envía a sus negociadores habituales. Ha decidido que lo encabece el vicepresidente Vance y va con los inseparables Witkoff y Kushner. Pero el problema está por la parte iraní. Nunca tenemos claro a quién está representando aquel que llega en nombre de Irán. Porque en principio hay dos nombres que se han convertido en los más significados del gobierno iraní. Ninguno de los dos es ni el líder supremo, que no sabemos, Jamenei, que no sabemos si sigue vivo o no, Mojtaba Jamenei, ni el propio presidente de Irán, Pezeshkian, que tampoco le han dado palabra en esto. Entonces, por un lado, una figura que cada vez está teniendo más resonancia es el presidente del Parlamento, Ghalibaf. Es un hombre que viene de la Guardia Revolucionaria, que pueda tener ciertos contactos con esa Guardia Revolucionaria, quizás pueda ser alguien que pueda servir como un referente, y el otro es el ministro de Asuntos Exteriores, Araghich. Pero los dos tienen la dificultad, y ya digo, Ghalibaf es el personaje que mejor se puede mover, de que todo indica que las decisiones que ellos puedan tomar en una mesa de negociaciones probablemente no van a ser aceptadas por buena parte de todos estos poderes autónomos de la Guardia Revolucionaria, que son los que están enviando lanchas a detener cargueros o lanzando misiles a los reinos árabes. Con lo que ese golpe inicial en el que se anuló la cúpula del régimen iraní está pasando la factura hoy de que en Irán no sabemos quién gobierna y hasta qué punto que alguien se siente en una mesa de negociación representa un fin de algo. Porque puede llegar Ghalibaf con sus negociadores a Pakistán y lo que allí se firme, una hora después sea papel mojado, porque haya muchos de los guardias revolucionarios que se nieguen a aceptarlo. De modo que no sabemos si se va a abrir de nuevo la mesa de negociaciones, pero es que tampoco sabemos si algo que se puede negociar ahí puede ir a algún sitio en el momento que la capacidad que la actual supuesta cúpula de Irán tiene para lograr que esas negociaciones sean aceptadas por todas las partes del régimen de ayatolás sea realmente aceptada. Pues nada, estaremos atentos, querido Alberto. Oye, tenemos aquí tu libro, tu nuevo libro, Renacimiento, porque vas a estar firmando en Zaragoza ¿qué es? ¿Jueves? Este jueves, sí. Habrán visto los espectadores que hemos puesto un libro digno sobre la mesa en lugar del libro de Cano. Entonces, en efecto, por el día del libro en Zaragoza, a partir de las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana estoy en la FNAC y luego de nuevo por la tarde ya en el Paseo de la Independencia a partir de las 5 de la tarde. Por supuesto, firmo el Renacimiento y firmo cualquier otro de los libros que he publicado estos años. Sí, porque tienes 4, ¿no? Tienes el que escribiste con Villanueva contra la Revolución Francesa con el prólogo de Bastos, que es un librazo. Ajá. Tienes el de la Reforma que no fue, también con Villanueva, que es otro librazo, y tienes uno perdido también. Que es sobre arte medieval, la historia irreverente del arte, que ese también lo hice yo solo. Perdona, pero entonces me deja uno. Tienes un quinto desconocido. Ese que trajiste aquí un día, que no sabíamos que lo tenías. Bueno, libros, o sea, estoy hablando de esta última etapa. Libros de etapas anteriores tengo más, hombre. Cuando hago pedazos de historia, todos los que aparecen a mi lado en la mesa son todos los libros que he publicado. Y que sean míos, pues tengo incluso un par de novelas, que es a las que tú haces referencia. Vacía Solidaridad y El último mar de Isabel. Pero encontrar esos libros es realmente muy difícil. Bueno, oye, nunca sabes. Alguna vez he firmado, alguna vez ha habido alguien que ha llegado con un ejemplar de esos primerísimos libros. Claro, por eso, pues a lo mejor en Zaragoza también. Bueno, lo mejor es que te sigan en redes sociales porque ahí, aparte de lo que has dicho, encontrarán toda la información para que te puedan ver el jueves en persona. En Zaragoza, eso es. Pues nada, querido Alberto, mañana más. Fuerte abrazo. Mañana más, venga. Gracias. Pues esto nos cuenta nuestro querido Alberto Garín, que ya saben, este jueves estará firmando en Zaragoza y nosotros vamos ya a las noticias del día.
Damos ya la bienvenida a nuestro queridísimo Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? Hola, ¿qué tal, Jano? Muy buenas noches. Empezamos semana de nuevo, ¿eh? Sí. Oye, qué bien estuvo el directo del jueves, ¿eh? Estuvo fenomenal y qué gente tan estupenda, además, que pudimos compartir largo rato con ellos antes de empezar el programa. Me crucé con gente estupenda y la verdad es que, pues eso, muy seguidores del programa y además es que se le ve, pues eso, buena gente. Sí, buena gente, es verdad. Sí, sabes que estuvimos muy a gusto. Se nos pasó todo súper rápido el programa, la hora y media antes del programa. Sí, todo, de hecho, todo. Yo pensaba que el programa había durado menos de una hora y cuando me di cuenta había durado hora y cuarto, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que fue un auténtico placer desvirtualizar a tanta gente y estar con ellos, acompañarles y sobre todo la cercanía, ¿no? Que este tipo de programas generan con la gente que nos está viendo al otro lado. Pues sí, la verdad es que lo pasamos fenomenal. La gente le encantó, pero luego el domingo me encontré a una pareja que había venido al directo. ¿Y qué tal? Nos gustó mucho, tenéis que repetirlo, así que lo repetiremos. Bueno. Y también la idea, salir de Madrid. De turné. Sí, turné por España. Hombre, claro, sí, que España es más que Madrid, ¿eh? Que a veces nos quedamos nos aquí. Dice, es que os quedáis ahí en Madrid y tal, y yo soy un firme defensor de que España es más que Madrid, ¿sabes? que hay más vida, hay vida más allá de la M30, o sea que... Afortunadamente. Pues, afortunadamente, sí. Madrid tiene muchas cosas buenas. Que sí, es la capital, pero España es muy grande. Ay, los urbanitas, qué peligro, qué peligro. Señor. Qué peligro tenemos, porque somos urbanitas. En general, sí, pero bueno, no estamos dando lecciones de cómo tiene que ir el campo ni esas cosas, no, ¿sabes? Nosotros no. Lo asumimos como tal, ¿no? Porque somos hijos del asfalto, pero bueno, en fin, que el campo tiene sus cosas. Sí. Mira, la que sí que ha dado lecciones sin parar es Begoña Gómez, que hoy le han pedido 24 años de cárcel. Casi nada, ¿eh? Sí, bueno, también como, a ver, ahora lo explicamos. Como luego viene Lupe, pues alguno dice, me va a meter 24 años en la cárcel. No, es una petición de la acusación particular, ¿no? En este caso, pero bueno, acusación popular, perdón. Un total de 24 años de prisión para Begoña Gómez y la retirada del pasaporte como medida cautelar para evitar el posible riesgo de fuga tras su último y reciente viaje oficial a China. Esta es la propuesta de las acusaciones populares personadas en la causa judicial que se sigue contra la mujer de Pedro Sánchez en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Están lideradas dichas acusaciones por los abogados de Hazteoír en su escrito de calificación previa. En dicho documento de 81 páginas, las representaciones letradas acuerdan respaldar el procesamiento instado por el instructor Juan Carlos Peinado por los 4 delitos recogidos en su auto de cierre de las diligencias penales previas, es decir, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Consideran que, como ha demostrado la UCO, la trayectoria profesional de Gómez estaba vinculada al sector privado del marketing, de la consultoría y de la captación de fondos, pero que fue tras la llegada de su marido, del presidente del gobierno, al poder cuando, con plena conciencia de ello y de forma voluntaria, dio un giro radical. Esto, Jano, traducido al cristiano, es que antes de que llegara Sánchez al poder no se comía un colín, y después de llegar Sánchez al poder, pues de repente le llovían todo tipo de ofertas, contratos y adquisiciones. Sí, bueno, ahí está Google, claro. ¿Cómo no la va a financiar? Claro, pero no usó su posición de poder. En absoluto, porque es buenísima. No, claro. Pero es que este es un país envidioso, Juanín. Sí, es una realidad. La envidia igualitaria. Sí, que decía, qué librazo. Un gran libro. Qué librazo de Gonzalo Fernández de la Mora. Y profético, o sea, define. Bueno, es la condición humana, o sea, que a lo largo de las décadas y los siglos, pero en este caso, en el caso español, define muy bien, bueno, Occidente en general, define muy bien cómo nos comportamos en determinados momentos de la vida. Pues esto es lo que le está pasando a Begoña, que todo es por la envidia. Pero bueno, a todo esto, claro, está el caso Kitchen, entonces, empate cuando no, Pepe peor. No, empate, victoria directamente, porque es un caso que está eternizado en el tiempo. Es verdad que estas causas judiciales, pero es que yo veo a Bárcenas y me recuerda como del siglo anterior. O sea, ya es como un personaje de otra época, pero fíjate si es el rédito electoral que ha sacado la izquierda con este asunto, que a día de hoy todavía se sigue hablando del tema de Bárcenas. Bueno, gran culpa la tiene el Partido Popular, que se comió con patatas el bulo este del M. Rajoy. ¿Quién será? Bueno, pues vamos a explicarlo porque con eso han vuelto hoy con el tema. Hombre, efectivamente. Además, el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha reconocido este lunes en el juicio por la operación Kitchen que trató de eliminar unos audios relacionados con las siglas M.R, iniciales con las que ha identificado a Mariano Rajoy y con el también dirigente del PP, Javier Arenas, en los que se hablaba de la contabilidad extracontable de la formación. Ha explicado también Bárcenas que su esposa empezó a notar seguimientos a partir de julio de 2013, pero que en aquel momento la interpretación fue muy distinta a la que hoy se analiza en sede judicial.
cual, según su testimonio, pensaron que se trataba de periodistas interesados en el caso sin contemplar que pudiera existir un dispositivo de carácter judicial. Bárcenas ha explicado en su declaración como perjudicado que el audio con Rajoy fue grabado en el despacho del entonces líder del partido y ha hablado sobre la nota que muestra el encargo que hizo a un preso para destruir dichos audios en los que aparecía supuestamente Mariano Rajoy. Este era el momento. Mire, ahí hay una anotación manuscrita. Lo primero que le preguntó es su letra. Es modificada, pero es mi letra. Eso lo he escrito yo, no es, digamos, el trazo en el que yo escribo habitualmente, pero es mi letra, sí. Es su letra, bien. Y esa nota, ¿nos puede explicar para qué escribió esa nota? Sí, esa nota en la parte primera guarda relación con lo que le he dicho un momento. Le estaba diciendo a este señor, del que hemos hablado hace un momento, lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados, en este caso, con MR, que era Mariano Rajoy. Ahí está, Jano. Sí, bueno, ahí está, claro. Porque hay que tener en cuenta, es que lo de M. Rajoy, eso se hizo a posteriori. Además, me acuerdo cuando lo explicó Lupe, que se lo podríamos preguntar también después, que lo vuelva a decir una y mil veces si hace falta, porque de esto se lleva viviendo desde hace 13 años. Claro, porque Bárcenas se cabrea con Rajoy, contándolo rápidamente. Dice, ¿me dejas tirado? Que es verdad, le dejan tirado, como pasa siempre en la política. Igual que ahora se cabrea Koldo, igual que ahora se cabrea Ábalos, igual que se van cabreando los que caen. Dice, ¿me dejas tirado? Pues sí, siempre pasa igual. Pues ahora te vas a Y ahí, pues ahora voy a poner aquí tu nombre. Y ya, pues hombre, pues no. Hay que reconocer que a Rajoy le puedes acusar. Anda, que no puedes acusarle de muchísimas cosas. Entre otras de evitar el rescate. Eso fue lo peor que hizo. Pero justo de esto. Pero en fin, ya estaban todo el día. Ya está, igual. Rajoy. ¿Qué es comparado con todo lo que vamos conociendo de la PSOE? No, claro. Si tenemos a M. Rajoy. ¿Qué es? Pues nada, una minucia, Jano. Primer juicio al sanchismo. M. Rajoy. Y lo de M. Rajoy, que es lo que te diría muchísima gente, pero hay que reconocerle a la izquierda que ha sacado mucho rédito electoral y a nivel sociológico también, porque la gente lo tiene perfectamente asumido. Sí, esto es como el 11M. Dice que, un atentado islamista, claramente, por entrar en la guerra a Irak. Dice, no sé, es que España ni participó en la guerra. Ya, bueno, pues imagínate hasta qué punto que estás ya partiendo de una premisa que es rotundamente falsa. Sí. Pero en fin, este es el país en el que vivimos. Los medios de comunicación han hecho un esfuerzo tremendo. Han asumido parte de todo ese discurso. Para que la totalidad de ese discurso. Para que esto sea así. Porque luego dicen, no, es que este tema mejor no tocarlo. 11M y estas cosas, no. ¿Cómo que no? Tristes, tal, no. Sí, pues mira, aún estamos pagando las consecuencias. Hablando de tipos siniestros como Zapatero, que cabalgando sobre los muertos del 11M llegó al poder, María Corina Machado, que ha estado en España, no se ha reunido con Pedro Sánchez con buen criterio. Y luego también hablo de Zapatero, lo escucharemos en la tertulia. Sí, además que la noticia es muy interesante también. Otra sobre Zapatero, también escucharemos su declaración, la de Corina Machado, que ha sido una de las grandes protagonistas del fin de semana en su visita a España, cargada de actos en la capital, en Madrid. Se ha reunido prácticamente con todos, menos con representantes del Gobierno de España. Este se ha decantado por esa convención internacional de extrema izquierda organizada en Barcelona con Pedro Sánchez, Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, lo mejor de cada casa. Ni siquiera le han recibido en el Senado, donde la líder opositora venezolana ha mantenido este lunes un encuentro con las comisiones de asuntos iberoamericanos. El Gobierno ha criticado la falta de respeto, a su juicio, a las instituciones españolas, curioso cuando ha estado hoy en el Senado, por parte de la dirigente opositora venezolana. Ha sido a través de José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores. Esto decía esta mañana. Lo que constato es que ella ha escogido actuar como una líder ideológica y por eso ha decidido reunirse solo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española, en vez de como una representante pues, de lo que ella entiendo que se quiere presentar, que es del pueblo venezolano. Por nuestra parte quedó claro que no había ningún problema para reunirse con ella a ningún nivel, incluido por supuesto por parte del presidente del gobierno, pero ella ha actuado como líder ideológica pues, que se reúne pues, con su espectro ideológico, que es la extrema derecha española. Es impresionante. No, es tremendo. Es tremendo. A la par que vergonzoso. Pero sí. Corina Machado explicaba también por qué no se habían llegado a reunir en ningún momento con representantes del gobierno. Vamos a escucharla. Yo creo que lo ocurrido en estas últimas horas, en la reunión que ha tenido en Barcelona, varios dirigentes o líderes políticos de distintos países, es la demostración por la cual
dicha reunión no es conveniente. Esa ha sido la explicación de Corina Machado este fin de semana. Que el gobierno pues, ha preferido irse con ese contubernio internacional de extrema izquierda. Me hace una gracia porque pintan a María Corina Machado como si fuera una derechista. ¿Qué va? En absoluto. En Venezuela no hay derecha. Claro. También pasaba con su momento Leopoldo López. Decía, no, es que claro, son todos socialistas. Pero claro, que estos, pues por lo menos, no se dedican a masacrar al pueblo, claro. No tienen esa pequeño idea. matiz, sí, pequeño un detalle sin importancia para Zapatero. Pues esto no importa. Luego hablaremos de Zapatero. Bueno, menos mal que está Morante de la Puebla. Hombre, y ese regreso dorado que ha tenido Morante de la Puebla hacía falta que siguiera. Ya lo dijo él en una entrevista. Dijo, está mal que lo diga yo, pero es que hago falta. Pues no, Morante, y tenía razón. no está mal que lo digas porque tienes toda la razón del mundo y hace falta porque como sea revitaliza la fiesta, lo hemos visto en Sevilla el día que estábamos haciendo el programa. Ahí estaba Chapú. Exacto, estaba nuestro pequeño triunfo y luego el gran triunfo de Morante de la Puebla en Sevilla que está reventando pues la taquilla. Para ello, todos nuestros artículos relacionados con Morante tienen descuento de hasta el 60% de descuento. ¡Qué maravilla! Y entre esos descuentos está esta taza que veis en pantalla, que tengo aquí, la de Morante Gloria Eterna, y por supuesto también tenemos estos calcetines de descuento en esas ofertas flash de hasta el 60% de descuento, Jano. Pues nada, esto limitado no sabemos hasta cuándo, así que si te oye, pues para la feria y tal, yo quiero lucir mi camiseta para desayunar. Claro, tú imagínate acudir Morante. a todos de las ventas, aunque no esté Este año no Morante viene. este año, pero bueno, a Sevilla, por ejemplo, ¿no? Que todavía falta alguna tarde, pues que la gente vaya con la camiseta de Morante. No se pongan sudadera en plena Feria de Abril en Sevilla porque No, van a pasar un poco de calor, pero No, la camiseta sí que la pueden lucir allí en la Maestranza, qué maravillosa plaza. Pues ya lo saben, tienen esos descuentos, ofertas flash, el modelo de Morante de la Puebla, así que no sabemos hasta cuándo. Entren en freedomcollection.es. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a nuestra queridísima Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Lupe? Hola, ¿qué tal? Pues aquí de lunes que lo llevaba medio que y me lo acabáis de hundir después de decirme que Yolanda Díaz ha dicho que no va a ir en ninguna lista electoral, que va a descansar de la política. ¿Qué vamos a hacer sin el mayor referente político progresista de este país? Ahora escucharemos otra vez el corte porque el presentador de la cadena SER decía, pero si tú eres un referente, ¿cómo te vas a ir? Ahora lo veremos. Pero Lupe. Estamos alineados, el presentador. Sí, sí. ¿Qué le has hecho a Rubén este fin de semana? Por Dios. Rubén Arranz, ¿qué tal? Pues cuéntalo, Lupe. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí, sí, no quiero... Ya sabes que a mí no me gusta meter el dedo en la herida y yo sé que esto va a remover. No, pero si esto me beneficia, o sea, te puedo decir. He probado el chocolate de Dubái. ¿Y qué tal? Bien, ¿no? Mira, la verdad es que Rubén me dijo... Sí, bueno, me puso ahí el mismo tuit, porque le dije, se lo comenté por Twitter, digo, he probado el chocolate de Dubái. Y no sé por qué me comentó el cianuro, o sea, me respondió con una frase que traía a colación el cianuro, pero la verdad Venía es que... a tomar el vermú, la verdad. O sea, tampoco estaba al 100. Y la conclusión a la que llegamos es que el cianuro es bastante más barato que el chocolate de Dubái. Es que el chocolate es terrible, además. Es que lo que dicen las tabletas valen una pasta. Es que vale una pasta, pero bueno, que da igual. Si sabes qué pasa, mira, en realidad Dios tiene predilección por los lunáticos. Entonces, al final estas cosas que parece que las digo como diciendo una tontería, la gente cuando las ve dice, es verdad, tenías razón, Rubén, no tengo razón en casi nada, pero en estas cosas de comida a lo mejor... Y pensamos en ti, o sea, yo me estaba comiendo el chocolate de Dubái y me vino la imagen. Ese golpe de dulzor innecesario, o sea... El mundo moderno es duro. Luca Constantini, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. Oye, ¿te has cortado el pelo? ¿Te has afeitado? O sea, me he cortado todo. Rejuvenecido. Bueno, todo, ¿no? O sea, me refiero a la parte del cuello para arriba. Se percibe un cambio, Luca, ahí, en general. La voz es la misma. Bueno, yo creo que es el sabor del verano, porque he ido a la peluquería y digo, bueno, nada... Lo de siempre, un poquito. Y he salido, bueno, que se ha venido arriba, no sé, quizás se había tomado el vermut del domingo. Bueno, hoy está marcando tendencia Rubén Arranz. Efectivamente, sí. Ha costado, pero bueno, va a ser breve todo. Ten cuidado que la fama... El tiempo juega a tu favor. Ten cuidado, Rubén, que la fama hay que saberla gestionar. Nada. Como decía Íñigo Errejón. Sí, que no es el caso. No es el caso. Bueno, tenemos muchísimas cosas. Entonces, vamos a empezar el menú de hoy, que lunes. María Jesús Montero, Zapatero, Yolanda Díaz.
Entonces, vamos a empezar por María Jesús Montero, que iba hoy a estas comisiones que se montan en el Senado y con muy mala leche. Estaba hoy, sí, no ha tenido un buen lunes. Claro, empezar así la semana, pues no le ha gustado. Juan, y vamos a repasar. Estaba desafiante, además, María Jesús Montero. Sí, la que fuera vicepresidenta primera no ha tenido más remedio que personarse en la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la SEPI. Hablamos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dependiente de Hacienda, que hasta hace pocas semanas ocupó Montero. Se ha dedicado a boicotear toda esa sesión parlamentaria sin aportar un solo dato relevante. La candidata andaluza del PSOE, además, ha marcado distancias con el expresidente imputado de la SEPI, Vicente Fernández, que ella misma nombró, y se ha referido a él como esta persona y este señor, al igual que decía de su ex amigo Santos Cerdá. Vamos a escucharla. Pues no lo sé si engañó o no engañó. Yo lo que le digo que cuando esta persona estuvo al frente de la SEPI, ahora mismo no hay ningún tribunal que esté investigando las actuaciones fruto de su paso por la SEPI, y lo que se está investigando es 2 años posterior de salir de la SEPI. Señora Montero, yo no me referiría al señor Fernández Guerrero como esta persona, le diré siempre señor Fernández Guerrero. Usted parece que quiere olvidar su existencia. Sí, la verdad es que quiere olvidar su existencia. Lupe. A ver, es que se nos olvida, porque claro, pasan tantas cosas, se nos olvida lo que ha sido el Ministerio de Hacienda durante estos años. Está imputado este señor, bueno, imputado, lo van a investigar antes que después, y yo soy de las que creo que este es uno de los que va a acabar investigado en el caso Plus Ultra, y ya veremos si no en otras tramas también. Pero este señor está... El número 3 de María Jesús Montero, que también cobraba para hacer favorcitos. Está el jefe, creo que el jefe de gabinete de la ministra, que era el que intercedía con Aldama para... Pues eso, para temas de deudas relacionados con empresas de la trama de hidrocarburos. El mismo Ministerio de Hacienda que, oye, no vio nada raro en el tema del cambio de domicilio fiscal del hermano de Pedro Sánchez, y que manda al juzgado un informe que ningún funcionario quiere firmar, que tiene que hacerse, después de un requerimiento judicial, tiene que hacerse cargo del informe uno de los jefes de sección, porque ningún funcionario raso lo quería firmar, ningún inspector raso. Tenemos que de Hacienda se filtra una información, un expediente tributario a los medios de comunicación enterito, y fíjate que digo de Hacienda y no de la Fiscalía, y estoy hablando del caso de la pareja de Ayuso, de González Amador, porque hay datos que no son de lo que obraba en Fiscalía, sino que son de un expediente fiscal. Es que aquí, o sea, hemos normalizado una cantidad de cosas, y esta señora no para de poner la mano en el fuego y de abrazarse viva la mano cada 2 por 3. Lo hizo con Santos Cerdá, lo ha hecho con este señor, lo ha hecho... Y aquí no pasa absolutamente nada. Fíjate si el hecho de que no se asumen responsabilidades políticas está normalizado, que ya no es que no dimita, es que la llevan de candidata a las elecciones andaluzas. O sea, es una cosa realmente sorprendente. Pero bueno, pues como yo digo, pues en este país... hemos normalizado lo que debería ser un escándalo, y da igual, y habrá gente en Andalucía que vote a esta señora convencido de que hay que votarla porque hay que frenar a la ultraderecha. Pero bueno, el voto cautivo es lo que tiene. Yo quiero recordar que el mes que viene va a empezar una comisión en el Senado que es sobre Radio Televisión Española, y que Radio Televisión Española, por cierto, no está mal esa forma de hacer oposición, de analizar todas estas cosas en el Senado, que es la Cámara donde tiene mayoría el PP. A mí me parece inteligente porque por lo menos, aunque al final quede un informe con conclusiones, ayuda a retratar y ayuda por lo menos a pedir documentación, como se ha demostrado en el caso del apagón. Es muy curioso porque en ese caso se obtuvieron mejores conclusiones a través de los audios que se filtraron de Red Eléctrica que las que se obtuvieron los informes oficiales. Es decir, está bien, ¿no? Es una estrategia que no está mal. Ahí va a iniciarse en el Senado una comisión sobre Radio Televisión Española el mes que viene, y es porque es otra empresa que es de la SEPI, que es lo que controlaba María Jesús Montero. Hablabas, Lupe, del que fue presidente de la SEPI entre 2018 y 2019, que tuvo que dimitir porque se inició la investigación o el proceso judicial del caso Arnal Collar, del que se le ha absuelto, pero mientras tanto estuvo a sueldo de Servinavar.
Servinavar es la empresa de Anchón Alonso, que está también investigado en la operación con Leire Díez y con este señor también, con Vicente Fernández. Esto es el caso paralelo al de Leire, que es el de los contratos presuntamente sospechosos dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Y reitero, este señor está también investigado sobre este asunto y estaba bajo la jurisdicción en el mismo departamento que María Jesús Montero. Y vamos a ver lo que sale de ahí, porque ya se habla de correos, se habla de diferentes empresas, de contratos y de edificios que presuntamente se vendieron, que presuntamente podía haber habido un lucro ahí. Es que esto ha saltado en el departamento de esta señora. Y Hacienda es verdad que en determinados momentos ha actuado de una forma discrecional o por lo menos extraño. Quisiera recordar que la tributación de los hidrocarburos ha promovido el surgimiento de tramas de hidrocarburos, que parece que no ha habido nada dentro de Hacienda, como ha querido controlar otros aspectos, que intentara impedir precisamente el surgimiento de este tipo de tramas. Y todo esto, para terminar esta primera intervención, sucedió desde casos como el de la SEPI, sucedieron desde muy pronto, prácticamente recién llegados al gobierno. Entonces, es decir, esto no es un vicio del poder, una degeneración del ejercicio del cargo público, es que esto desde el principio se produjeron esta serie de irregularidades que vamos a ver en qué terminan. Luca. Bueno, yo creo que hay que recordar que, o sea, evidentemente cuando un ministro pone al mando de una empresa, digamos, o una entidad como la SEPI, que se encarga de nada más y nada menos que rescatar, que ayudar, que inflar, en fin, tiene una función estratégica en el ámbito empresarial público-privado, diría. Esto suele ser una persona de confianza, como es lógico, o sea, una persona muy cercana al ministro de turno. Y eso es exactamente lo que ocurrió con el señor Vicente Fernández. Pero habría que añadir algo más que yo creo que a la ministra se le ha olvidado, o quizás se lo han olvidado pues las personas que estaban en teoría fiscalizando su nombramiento y después la gestión de la SEPI. O sea, es que Vicente Fernández, cuando dejó el cargo en 2019, el cargo quedó vacío durante 1 año y medio. Eso es. O sea, durante 1 año y medio la ministra no sustituyó al señor Vicente Fernández al mando de la SEPI. Digamos que hubo una interinidad por la que el número 2 o el número 3 de la SEPI pues ejercían de facto de presidentes de la entidad, pero todo, digamos, el mundillo político lo que apunta es que este señor seguía ejerciendo, digamos, de jefe de la SEPI en la sombra, a la espera efectivamente de que se resolvieran todos los otros, digamos, el caso de todos los otros problemas judiciales en el que estaba involucrado. Por lo tanto, políticamente, por parte de María Jesús Montero, había la intención de mantenerle al mando de la SEPI. O sea, esto es digamos, es evidente, es una prueba, y por otro lado yo creo que señala, digamos, en fin, la conexión, ¿no?, con todo lo que estaba luego, todo lo que ocurrió luego con las ayudas a Europa, Plus Ultra y tal. Esto me parece un detalle muy importante, repito, muy importante. Y fue, digamos, cuando María Jesús Montero se vio obligada efectivamente a nombrar un presidente de la SEPI, es que fue, digamos, por razones de fuerza mayor, o sea, no porque ella no quisiera mantener esta situación de interinidad. Por lo tanto, es francamente ridículo que en comisión ella diga que no sabe, bueno, que no pone la mano sobre el fuego de él o que ha sido una excepción y tal, pero también me parece ridículo que no se le diga, oiga, no, señora, es que usted mantuvo a Vicente Fernández, digamos, en un limbo, pero que de facto él ejercía el control sobre la SEPI. Nadie le sustituyó. Es decir, esto es algo gravísimo. Luca, para completar lo que dices, si lo piensas, aunque María Jesús Montero diga que los hechos por los que está siendo investigado, por los que ha sido imputado, tienen que ver con cuestiones surgidas tras o hechos surgidos tras la salida de la SEPI, lo cierto es que los hechos por los que está siendo investigado tienen que ver con su condición de expresidente o, como tú dices, presidente de facto de la SEPI. Es decir, no son por... bueno, está la parte, tenemos la parte de Santos Cerdán y Servinavar, pero luego en lo que está siendo investigado en el tema Leire Díaz, cloacas del PSOE y mordidas, por el que fue detenido junto a la fontanera del PSOE, en ese tema
a lo que se dedicaban era precisamente a tocar empresas sobre las que este señor tenía cierta ascendencia precisamente por razón del cargo que había tenido para vender favores. Era un tráfico de favores. Entonces, eso de, bueno, es que son de hechos de después de cuando fue presidente de la SEPI. Primero lo que tú dices, que estuvo el cargo vacante 2 años, y luego que es que son delitos que no hubiera cometido si no hubiera sido presidente de la SEPI. Pero aquí, Lupe, se deduce otra cosa, es porque este señor, mientras hacía esto, estaba a sueldo de Servinavar. Entonces, claro. Servinavar, al final, de verdad nos intentan hacer creer que todo esto está... no lo sabía el partido, estaba de espaldas de la estructura del partido de alguna forma, y esto es una suposición, claro, pero bueno, yo creo que hay ciertos indicios que llegan a sospechar. Cuando la empresa Servinavar también se utilizaba para este fin, para, bueno, este hombre que es afín, está esperando el juicio y está presuntamente desarrollando estas actividades, le pagan con Servinavar. Y luego hay una cosa que me ha llamado la atención y que siempre utilizan esa estrategia, siempre. No tiene, de verdad, cuajo esta señora, que va al Senado, a esa comisión, y dice que está ahí simplemente porque es candidata para las elecciones de Andalucía, que prácticamente es una operación política. Y siempre hacen lo mismo. Ante cualquier acusación más o menos fundada, o ante cualquier comisión, o ante cualquier pregunta que se le realiza, o cualquier hecho que le retrata, siempre dicen lo mismo. Se victimizan. Es la misma estrategia. La utilizan desde Sara Santaolalla hasta María Jesús Montero, cosa que... Pero es siempre igual. Y al final es porque... Al final es que no están muy lejos. Pero al final es porque... Te he dicho, no me empujen, por favor. Pero es muy curioso este fenómeno, porque ves todas las encuestas, o la mayoría de las encuestas, y ves que incluso hay un porcentaje de voto de trasvase de voto, dicen desde el PSOE hasta el PP, pero no hay porcentaje de voto de trasvase de voto de la derecha a la izquierda. Ellos hablan para su público, y su público es el que todavía se piensa que esto es una persecución, ni más ni menos. Y además que, claro, la tesis está cómo se va a sustentar. Diciendo, no, esto es porque quieren que renuncie a la campaña andaluza, pero si es la candidata del PP. O sea, claro, tú imagínate, mañana se va y se pone entonces a llorar en el PP. Que si te preguntas al Partido Popular quién quieres que sea la candidata, te dice María Jesús Montero. Bueno, vamos a hablar, hablabas de la fontanera Leire, también le preguntaban sobre, por acá, es que todo esto está muy ligado, le preguntaban sobre eso. Sí, María Jesús Montero, como decimos, ha estado desafiante en esa comisión de investigación en el Senado, y otro de los momentos interesantes de su comparecencia ha sido lo nerviosa que se ha mostrado al escuchar el nombre de Leire Díez, la conocía como fontanera del PSOE. Este era el momento, vean su reacción. ¿Tiene usted a Leire Díez? ¿A qué grabación se refiere, señor Can? Porque a las que le efectuaron a Leire Díez. Me parece muy grave que usted haga afirmaciones. Me ha preguntado qué grabación, no me deja. Me parece muy grave. Es que no he terminado de mi respuesta, señor Can. Pues sí, estaba muy nervioso. ¿Has visto la comparecencia entera? Bueno, entera no, pero más que nada porque si la ves entera, pues te dedicas solo a la comparecencia y hay que hacer otras cosas. Pero yo creo que, a ver, en su línea, o sea, bueno, sorprende y no sorprende. O sea, María Jesús Montero es una política, o sea, yo creo que forma parte de su estrategia, o sea, se suele decir a reventar la comisión, ¿no? Pero yo creo que es una táctica de ajedrez, o sea, ataco para defenderme. Al fin y al cabo, en ese sentido, se puede incluso entender, ¿no? O sea, es una estrategia de defensa que tiene cierto sentido. Y también me parece bastante lógico que ella ya, o sea, acudiera, intentara darle una vuelta política, ¿no? En plan, se me llama porque hay las elecciones en Andalucía, cosa que, por cierto, tampoco podemos obviar, es decir, en el juego de la política, en parte, quizás sí que se la ha llamado también para, digamos, sacarle algunos malos titulares en una precampaña electoral. O sea, esto forma parte de las cosas. La cuestión, yo creo, de María Jesús Montero, realmente yo lo que espero y confío es que sean los tribunales, ¿no?, los que tienen que aclarar, digamos, sus responsabilidades en todos estos asuntos, porque si nos limitamos a las comisiones de investigación, en fin, me temo que también ahí hay mucho circo por ambas partes, las cosas como son. Sí, de hecho estuvo Zapatero hace poco, y al final es verdad que la comisión de investigación del Senado... Hombre, alguna cosa hay, pero no relevancia. En comisión de investigación, yo creo, o sea, se debería también analizar esto desde el punto de vista de la comunicación política pura y dura. O sea, yo creo que en comisión de investigación, el ponente, o sea, la persona que va a acudir y tiene que contestar a las preguntas, si está mínimamente preparado, suele salir bastante bien. O sea, a Sánchez no le salió mal, aunque hizo la famosa jugada de las gafas y tal, sí, pero no le salió mal. A Zapatero no le salió mal, pero porque Zapatero tampoco es un tonto, es decir, es que se sabe mover. Yo, en ese caso de María Jesús Montero, pues, francamente, no creo que tampoco le haya salido del todo mal, porque al fin y al cabo, claro, tú hablas, en ese caso, pues, a los tuyos, ¿no? Y tienes que dejar contactar con ellos. La clave en las comisiones de investigación son las personas que hacen las preguntas.
ahí también el juego de los tiempos juega a favor, digamos, de quien responde a las preguntas, porque puede empezar a hablar todo lo que quiera y eso es muy fácil tergiversar las cuestiones. Por eso es muy importante, digamos, que los equipos de los partidos políticos que acudan a estas comisiones tengan una preparación excelente. Entiendo que no es fácil y en muchos casos además me sorprende porque algunos diputados son abogados de profesión, por tanto se les espera de ellos, ¿no?, cierto colmillo y cierta habilidad a la hora, ¿no?, de retratar al investigado, digamos, a la persona al ponente. Yo esto tengo que decir que en las comisiones me da la sensación que no tenemos los políticos más preparados. Entiendo que no es fácil, pero me gustaría ver esas comisiones casi de película americana, ¿no?, donde, digamos, el que tiene que intervenir pues se encuentra así, que no sabe bien qué contestar o que patina. Pero las comisiones están sirviendo para algo que es muy interesante y es, se pide mucha información que ellos intentan ocultar, entre otras cosas, burlando la ley de transparencia una y otra vez, y a través de las comisiones se sabe mucha información. Es decir, no solamente es la representación, que es con lo que se queda el ciudadano y en realidad al final es lo más político de todo, sino también, es decir, obliga a abrir los archivos y a levantar las alfombras sobre determinadas instituciones. A mí, por lo menos, es verdad que algunas fallan estrepitosamente y cosas como la comparecencia de Sánchez son fíjate una que vergüenza, pero una pequeña cosa. Pero en el caso de la del apagón, de verdad, ha sido más útil lo que se ha sabido a través de la Comisión de Investigación que lo del regulador europeo. Y es que básicamente en enero de 2025 casi nos vamos a negro, como dicen ellos. Pero es que 2 semanas antes del apagón también, pero es que el mismo día del apagón ya hubo un problema antes. ¿Tú sabes por qué vale esa comisión? Porque no está judicializado el asunto. Claro. El problema, cuando deja de ser útil una comisión de investigación, es cuando los ponentes pueden, o lo que respondan los ponentes, que ya sabes que están obligados a decir verdad, puede interferir en un procedimiento judicial en curso. Entonces, en ese momento ya no sirven para nada. El ponente que va y decide responder lo hace en un tono eminentemente político y el que no es político simplemente va y dice que no va a responder precisamente porque lo que responda pues puede acabar vulnerando su derecho de defensa. Entonces, ¿por qué si unas sí valen y otras no? Pues cuando hay un procedimiento judicial en curso, la comisión de investigación deja de tener sentido. Y hay una cosa que ha dicho Luca. A priori, los abogados que van a preguntar en el proceso judicial, a priori, o por lo menos algunos de ellos, van a tener mejor formación que la de los asesores que preparan las preguntas a la mayoría de los políticos que intervienen haciendo preguntas. Y luego, porque tienes ahí al Ministerio Fiscal, que la Fiscalía Anticorrupción todavía resiste ahí, es un puntal. Y luego tienes también a los jueces, que en asuntos serios, pues tú no le puedes tomar un pelo al juez, como ha contestado María Jesús Montero a este señor del PP que le interpelaba, no va a responder ni al Ministerio Fiscal ni a otra cosa así. Que te llames Félix Bolaños. Bueno, pero escucha, no, es que ¿sabes qué pasa? Que tenemos también una legislación procesal a la que le sobran privilegios para los políticos. Ya no hablo del aforamiento. ¿Por qué un político puede acogerse al privilegio de testificar por escrito? Que al final ni testifica él ni nada. ¿Por qué? O sea, ¿a qué viene eso? Una cosa es que le permitas conectarse por videoconferencia, porque a lo mejor el señor o la señora no se puede. ¿Pero por qué? ¿Por qué un político se acoge a testificar por escrito? ¿Para qué valen las testificales por escrito? Lo digo porque, hablando de algo que se ha sabido este fin de semana, Francina Armengol. Comisión, procedimiento judicial. ¿Qué contestó Francina Armengol en la comisión? ¿Qué contestó por escrito al juzgado? Igual, no me acuerdo, no me consta. Y que ha salido en las conversaciones que han publicado los medios las informaciones en el informe de la UCO que han publicado este fin de semana. Pues que sí que conocía a Koldo y que la identifican como la puerta de entrada de la trama de las mascarillas en Baleares. Entonces, pues sí, pueden ser útiles, pueden no ser útiles, al final, pues depende de cada caso. Yo soy de las que digo que cuando hay un procedimiento judicial nos cuestan demasiado dinero para lo que al final
acaban arrojando como útil. Oye, creo que son útiles, sobre todo cuando quien habla no es un político, o sea, cuando es un cargo técnico o un cargo intermedio, ahí sí, porque también se le percibe, al fin y al cabo, el miedo de la situación. Yo creo que los políticos, repito, antes hablaba de Sánchez, María Jesús Montero, Zapatero, pero bueno, se podría también hablar de Armengol, o sea, de quien fuera. En realidad están tan acostumbrados, ¿no?, a la pelea verbal del Congreso de los Diputados, que yo creo que encontrarse en comisión, francamente, no les asusta demasiado. Además, sabe a la perfección cómo darle la vuelta a la tortilla. De hecho, si os fijáis, cuando las comisiones son del otro lado, en realidad los diputados que hacen preguntas, yo pienso a Rufián, por ejemplo, o sea, que es un político muy hábil en comisión, no es que haga preguntas útiles para nada, pero le sirve para sacar el famoso corte y que luego lo manda en las redes sociales y de ahí pues se saca... Pregunta tweets, como digo pregunta yo. Tweets, pero... Pregunta tweets. Claro, es que desgraciadamente en parte no digo que sea la estrategia inteligente, pero sabiendo que, repito, en el mecanismo de pregunta-respuesta no hay la misma, digamos, no es horizontal la situación, porque quien responde tiene todo el tiempo del mundo, puede tergiversar, puede no contestar, mientras que quien pregunta tiene un tiempo muy limitado y además hay 200 partidos, por lo tanto realmente es muy difícil. Yo, por ese lado, creo que el Partido Popular, en mi opinión, busca cierta seriedad. O sea, no veo los diputados del partido o senadores del Partido Popular buscando el tweet, o sea, buscando el show. Pero también admito que es muy difícil, digamos, sacarle elementos, contenido muy interesante a los políticos de la primera línea. Mientras que a los cuadros, ahí sí, a los cuadros intermedios, al menos los periodistas que acuden a estas comisiones, yo creo que sí que sacan... Hombre, que hay mucha chicha, hay mucha chicha. De hecho, o sea, yo recuerdo cuando, o sea, el periodismo, la escuela de periodismo, que es el local, o sea, el municipal, que hay las famosas comisiones en el ayuntamiento, las comisiones municipales, ahí hay muchísimos temas y los grandes escándalos en realidad salen primero en comisiones donde nadie va, porque son aburridísimas, pero porque efectivamente ves la respuesta del encargado técnico, ves el miedo, ves la preocupación, porque son personas que no están acostumbradas a ese tipo de situaciones. Bueno, el que pasó por ahí fue Zapatero y hoy tenemos también información al respecto que cuenta entre ambas aguas en el debate. Juanín. La Policía Nacional tiene monitorizados durante varios meses los movimientos del empresario Julio Martínez, señalado como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco, recordemos, de esa investigación sobre el rescate a la aerolínea venezolana Plus Ultra. El debate ha tenido acceso en exclusiva al contenido de varias de esas llamadas telefónicas realizadas por Martínez durante los meses clave de la operación, ahora investigada, analizada por la Audiencia Nacional. En una de esas comunicaciones, el empresario se refiere a Zapatero mediante la palabra padre, en un contexto en el que los agentes detectan el uso de términos en clave para aludir a distintas personas y movimientos vinculados a la causa. También se investiga quiénes eran hermano y primo. Aquí está la familia entera, Jano. Sí, bueno, las niñas seguro. What the fuck? La familia Manson. Sí. No, y hablaba también de que tenía 14 teléfonos prepago, ¿no? Sí, normal. era una de las cosas, ¿no? Normal. ¿Quién no tiene 14 teléfonos prepago? Es decir, ¿quién no tiene 14 teléfonos prepago? Oye, ¿y quién no se va a correr un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, con una montaña de papeles de la mano? O sea, ¿quién? Y en mocasines. Y en mocasines, además. Y en una finca del Estado sin cobertura móvil, como decían Trampas Aguas. Es decir, y oye, ¿y quién no, de verdad, tiene unas hijas o unos hijos, no sé, que tengan una empresa que casualmente tenga de clientes a personas que tú conoces y, oye, tú no sabes nada de los clientes de tus hijos? ¿Qué va? No, Huawei, pues mira, la tienen ellas se relacionaron, las conocieron por ahí, pues es unos chinos, les vieron en un bar y dijeron, hacedme aquí unas carpetillas con forradas. Y, oye, ¿quién no conoce una empresa que se llama el Grupo AGEM, a cuyo dueño sacó de prisión provisional en Cuba? No estaba condenado, le habían detenido allí Miguel Ángel Moratinos, que formaba parte de tu gobierno. Oye, yo qué sé, no sé, pues con las niñas lo habrán hecho. Y oye, análisis relevante, ¿cómo podían conocer las hijas de Zapatero análisis relevante, que era una empresa que tenía un cliente casualmente y que era una empresa de uno de los que trabajaba de directivo para
plus ultra con el que casualmente vas a correr con una carpetilla de papeles y que tiene 14 teléfonos de prepago en su casa. Nada, son todo puras casualidades. Y oye, que tenga también medios de comunicación a los que había que habían rascado la espalda a Zapatero y a los que había beneficiado, pues por ejemplo, quitando la publicidad a Televisión Española a su padre, no sé, son las niñas, que son muy buenas comerciales. Yo la pregunta que me hago después de todo esto es, ¿el propio Zapatero no sabía con estas cosas que sus hijas se estaban metiendo en un lío o que él presuntamente les estaba metiendo en un lío? Porque es que estas cosas son muy serias, muy graves. Pero bueno, pues no sé, como siempre Zapatero no sabe nada, actúa en favor de la verdad y de la concordia, la paz mundial, la alianza de civilizaciones. Bueno, vamos a ver, yo, claro, quizás Zapatero entendía que sus hijas, sin ese tipo de operaciones, quizás tampoco tendrían un ámbito profesional al que dedicarse. O sea, y luego, ¿Tú claro. crees? Una trabajó para una empresa de Contreras, de José Miguel Contreras, el primer consejero delegado de la Sexta. Y luego en esos tipos, en esos tipos de historias, claro, te tienes que fiar solo de la familia. O sea, te queda poco margen, ¿no? O sea, a veces, o sea, es lo más útil, lo más seguro, ¿no? A mí me llama la atención lo de los, ¿cuánto eran? 14 teléfonos de prepago. Porque había entendido que tenía uno, que ya me parecía grave. O sea, yo había entendido... Uno Zapatero, creo. Claro, pero No, yo había entendido que Julito Julito tenía uno. O sea, cuando la policía... Espera un segundo. Cuando la policía... cuando la policía entra en el domicilio de Julito, poco antes que él está esperando el taxi, y va, el taxi le espera y Julito tiene que bajar, subirse al taxi e ir a correr en el Pardo con Zapatero. Y ahí es cuando la policía, la primera vez, o sea, cuando le detienen, entran en el domicilio de Julito. Entonces está Julio ahí hablando con los policías y los policías, por lo que había entendido yo, encuentran un móvil de prepago. Este móvil de prepago, que yo entiendo que debe ser el modelo, es el Nokia... No sé si os acordáis, a menos quizás Sí, el 3310. El 33, esto que tenía el juguito de serpiente, Snake, sí. ¿no? Yo me pasé no sé cuántos veranos con ese juego. Un juegazo. O sea, para mí fue como sí. un recuerdo de los veranos más bonitos de mi vida. Pero bueno. Y luego cuento una anécdota, si queréis. Joder, qué veranos, coño, del Luca. teléfono prepago. Bueno, que claro, te quedas ahí horas y horas en la playa que... Bueno, no sé, oye, cada uno se lo pasa como yo quiere. lo pasaba así, ¿qué quieres que te diga? Daba toque, Luca. Yo recuerdo a gente que echaba horas jugando a la serpiente. Eso, efectivamente. Luego lo Sí. pasábamos entre los primos, porque había pocos móviles. Sí, eso es verdad. Lo hemos pasado fatal, hemos pasado durísimo. Una infancia muy cutre, bro. Y bueno, no, entonces, o sea, era un móvil de prepago y recuerdo que lo que se publicó es que ese móvil tenía 5 números. 5 números. Y entonces la pregunta era, ¿quién eran los 5 números? A ver si era el padre, el hermano y los primos, ¿no? Mira, yo he buscado porque yo sí que recuerdo que no era solo, recordaba que no era solo un móvil. Otra cosa es que el que incautaron en el momento de la detención, que es distinto a que tuviera más o menos. No, claro. Yo he buscado y aquí lo que se dice es: Zapatero se comunicaba con Julio Martínez utilizando teléfonos de prepago básicos o desechables, caracterizados por no tener internet y ser difíciles de rastrear. Estos terminales eran facilitados por Martínez, es decir, los teléfonos que él tenía varios teléfonos y algunos de ellos se los facilitaba a Zapatero y se empleaban como un método de seguridad para evitar rastro digital, etcétera, etcétera. Y algunos informes señalan que el modelo utilizado era un Nokia 3310, es decir, una cosa súper básica, que esto es igual... Vamos a ver, que me perdone porque voy a decir una cosa que se le va a sentar mal a mucha gente, pero cuando tú ves que una persona se maneja con según qué elementos, ya te tiene que hacer sospechar. Cuando tú ves que un pago transfronterizo a determinados países se ha hecho utilizando criptomonedas, enseguida, yo sé que esto va a sentar mal a mucha gente, pero es la verdad. Es un elemento para ya hacer saltar la sospecha. ¿Por qué? Porque el pago con criptomonedas pues facilita la opacidad en determinados intercambios. Pues un teléfono prepago a estas alturas de la película es igual, es un indicio. Igual que borrar el teléfono móvil se considera un indicio
de la posible comisión de un delito cuando te lo requiere. Pues es que mira, justo es que me enteré de que estaba siendo investigado y lo borré. De hecho, pues esto igual, esto igual, ¿eh? De hecho, lo que comentan sobre los nervios de Zapatero tiene que ver con esos terminales. Zapatero ha negado haber usado nunca un móvil de esta tipología, pero la preocupación, lo que se comenta es que el miedo que tiene Zapatero es que puede ser que el famoso Julito Martínez le haya dicho a Zapatero una frase en plan, espero que no encuentren nada, entiendo, de ese último móvil que sí incautaron los agentes durante el registro y la detención cuando él iba a correr en el paro. O sea, quizá le encontraron solo uno, aunque tuvieron constancia de que fueran más de uno. Y creo que eso es muy importante, o sea, porque de ahí es donde se puede de alguna manera demostrar o sacar algo de información sobre la trama o presunta trama. Hubo hay una nota muy curiosa, perdonad que la cuente, de un antiguo jugador de cierto equipo que viste de blanco, que utilizaba teléfonos desechables para comunicarse con determinadas personas que eran ajenas a su domicilio. Ya. Y una vez que se equivocó y llamó a su mujer con uno de los teléfonos. Porque voy a tener ahí el número guardado para, oye, a ver si me llaman o lo cojo. Y en esa que ya la mujer se pispó, iba camino a Valdebebas para meterle la bronca, y el entrenador entonces recibe una llamada del jugador diciendo, tíralos a la basura, por favor, tíralos a la basura. Y antes de que llegara la mujer los tiró a la basura y se salvó de esa. Pero claro, esa historia trascendió porque el entrenador era un poco de aquella manera. Simplemente después de esta impagable anécdota que nadie me ha pedido, decir básicamente que no es el único caso de comunicaciones de este tipo que se ha detectado en la corrupción o presunta corrupción asociada a los socialistas. Quisiera recordar que ellos tenían, y todo esto presuntamente siempre, a un guardia civil infiltrado llamado Rubén Villalba, que era el que al parecer se ocupaba de proporcionarles lo que ellos llamaban las cafeteras, que eran teléfonos que solamente tenían instalada, algunos no tenían conexión a internet y otros sí, pero solamente con una aplicación que era Signal. Pero eran de que Café era de Colombia, claro, eran cafeteras sí, eso decían, sí. Pues pero eso lo dijo el Liga en el Supremo y el día siguiente el Español ya lo desmontó. Claro, sí, no, pero además podían tener solamente WhatsApp instalado o en tal caso Signal, que casualmente hay una conversación en la que dicen que para hablar con Bildu, recordad aquel pacto de Navarra que ellos negaban que hubieran negociado, que se comunicaran por Signal también. Pero que esa metodología siempre la utilizan. Y es lo que dice Lupe, básicamente. En este momento de la historia, el utilizar esos teléfonos es muy sospechoso de que estás ocultando algo, porque nadie utiliza esos teléfonos salvo quienes están curando una adicción, una ludopatía a Internet, digo yo. Sí. Pensaba Snake, era una ludopatía. Bueno, en el caso de Lucas sería al revés. Tendría que utilizar teléfonos modernos para no estar... Oye, os quiero preguntar, aprovechando que estás aquí, Lupe, la acusación popular, y ahora seguimos con lo de Zapatero porque está manera con Machado, 24 años de cárcel para Begoña Gómez. Pasa, no prestes atención. Es que lo llevan todo el mundo en portada, entonces claro, es más que nada para que la audiencia, porque algunos dicen la van a meter, hombre, ojalá, 24 años en la cárcel. Hombre, no es así, ¿no? Esto es la petición de una de las acusaciones populares, que es Hazte Oír, que ha hecho una petición, llamarla maximalista me parece quedarme corta, pero no. Una cosa es que un penalista, un abogado penalista en un juicio tenga que ir a por todas, pero también una cosa es ir a por todas y otra cosa es que la pena que se solicita tiene que ser proporcional a la gravedad de los hechos. Y yo, si hay algo que no me gusta ser en el ámbito punitivo, es populista. Y por mucho que una cosa es que no consideremos que hay indicios suficientes para juzgar a Begoña y que algunos pueden ser lo suficientemente sólidos, ya veremos cuando se practiquen las pruebas en el juicio, como para acabar en condena, y otra cosa es que esa condena se acabe traduciendo en penas de 24 años de prisión. Es decir, vamos a ser un poco serios. Hay cosas que se han hecho muy graves desde un punto de vista político, pero que desde un punto de vista punitivo pues no merecen, digamos, ese castigo. Si castigas a Begoña Gómez a una pena de 24 años por el concurso de delitos, etcétera, etcétera, es que es absurdo. O sea, ¿qué castigas a un señor? Pues no sé, que ha violado a una menor, o claro,
muchas veces cuando hablamos de derecho penal es algo que a la gente le cuesta mucho de entender, pues es un delincuente, a la cárcel de por vida. Digo, el problema es que cuando tú le pones a todo la misma pena, porque todo te parece igual de grave, el que va a cometer el delito, lo va a hacer igual, sí, lo va a hacer igual, pero hay formas de hacerlo que tú te lo piensas en el sentido de si me pillan, ¿cuánto tiempo va a pasar? Porque no todo el mundo te roba el bolso poniéndote una pistola en la cabeza, ni todas las violaciones acaban en asesinato. Si tú pones la misma pena al violador que asesina que al violador que solo viola, la pena del violador tiene que ser muy grave, entendedme. Pero si pones la misma pena al violador que asesina que al que viola, ¿qué incentivo tienes para dejar a la víctima viva? Pues esto con Begoña es un poco de... Pues eso, también hay acusaciones populares que con todos los respetos van buscando el titular. Y alimentan teorías de la Y alimentan teorías, claro, es decir, a veces hacen daño a la investigación y a la seriedad de la investigación, que pues el otro día yo leía, mira, ahora acabo, leía que Manos Limpias había presentado una querella no sé dónde contra Félix Bolaños por las declaraciones que hizo contra Peinado. Y puse el típico, dejar de hacer chorradas. Primero, una querella por injurias y por calumnias, creo que era. La querella por injurias y calumnias, que es un delito privado, solo la puede interponer el afectado. Es verdad que es un funcionario público, pero el afectado. Si yo no me siento ofendida ni difamada, no tiene sentido que nadie vaya a querellarse contra quien me ha insultado a mí si yo no me he sentido insultado, para que la gente entienda de qué va esto. Entonces, ¿por qué hace Manos Limpias eso? Esa querella se va a archivar automáticamente. ¿Y a quién va a beneficiar? El titular de Manos Limpias presenta tal, pero el titular de se archiva la querella contra Bolaños. La gente no sabe si esa querella la ha presentado Manos Limpias, Peinado, no sé qué. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por el titular? Pues, oye, pues yo creo que a lo mejor este tema es un poquito igual. Hay que reconducirlo un poco y no porque al final la gente se queda con estas cosas que lee y luego cuando en lugar de 24 ve penas de 3 o 4 años, ¡ay, es que los jueces, es que tal! Es que de verdad hacen más mal que bien. Sí. Bueno, hay un punto de sobreactuación, ¿no? Siempre porque estamos en un mundo de comunicación frenética, ¿no? O sea, cada uno busca el titular. Pero en ese papel, en esa petición, hay algo que a mí sí que me parece interesante. Yo desconozco si Peinado lo tiene contemplado, si esto es una obviedad, pero hablan de la necesidad de que Pedro Sánchez acuda en calidad de testigo en todo el asunto, porque me parece... Lo piden como prueba, sí, la solicitud de testificar. Y me parece una obviedad que a veces, o sea, se habla poco de eso, porque hablamos de que, claro, va a testificar por escrito, Luca. Olvídate, no va a valer para nada esa testificar. Es que, claro, se nos olvida a todos como los privilegios que tienen los políticos con la actual ley de enjuiciamiento criminal. Tenemos privilegios constitucionales, aforamientos, y luego tenemos privilegios procesales. Pedro Sánchez, cuando se trata de hechos, aquí está lo de, ¿los conoció en el ejercicio de su cargo total? Mira, si finalmente Begoña es juzgada por un juzgado popular, tenerlo al 99% seguro que si se admite la testifical de Pedro Sánchez, esa testifical va a tener lugar por escrito. Pero él puede también apelar al discurso yo soy el marido de, y por lo tanto puedo obviar... Eso por supuesto. Claro, bueno, pero quiero decir... y lo puede hacer por escrito. Lo puede hacer por escrito y puede desviar, ¿no, la cuestión apelando a su condición de marido. O sea, desde el punto de vista legal no va a valer para nada esa testifical. Pero eso no quita que él, digamos, en su función de político y en aras de la transparencia, no quita que, en fin, sea un pequeño mal trago que hacer para él, digo. O sea, yo creo que es legítimo también pedir que luego, oye, que él desvíe, que él conteste por carta, que diga que no porque es marido de... Pero yo creo que la sociedad civil sí que le tiene que pedir a Pedro Sánchez. Y a nivel judicial se le tiene que pedir, oiga, usted... Yo te recuerdo la testifical con Peinado. Que sí. Y el cabreo de que Peinado tuvo que ir a Moncloa para tal, fenomenal. Pero repito, es que en realidad digamos, el centro neurálgico de toda la historia de Begoña es la Moncloa. O sea, la Moncloa como establecimiento. O sea, que el hecho de que en Moncloa se diga al rector de la Complutense, vente para acá en plena pandemia para que luego vuelva
el director de la Complutense decir, digamos, a sus mandados, hay que organizar una cátedra para Begoña Gómez porque me la ha pedido el presidente o porque me la han pedido en Moncloa, a mí me parece tan relevante como que por lo menos desde la sociedad civil se pida, oiga usted, venga aquí a declarar como testigo, por lo menos. Uy, cuánto confía Luca en la sociedad civil española. Mira Zapatero, que vamos a seguir hablando de él después de este paréntesis, porque ha estado María Corina Machado este fin de semana aquí en España y algunos le han criticado, que no has estado con Sánchez, y también le han preguntado por Zapatero, porque aquí Alsina, entre otros, decía que él había reconocido, dijo presidente, no olvidaré nunca esa frase, aquí le hemos reconocido siempre su labor encomiable en Venezuela. Tócatelos, pero bien, ¿eh? Pues vamos, María Corina Machado, afortunadamente, ¿no piensas así? Claro. Ha sido una de las grandes protagonistas, como contábamos antes en las noticias del fin de semana, en su visita a España, cargada de actos en la capital, en Madrid. Se ha reunido prácticamente con todos, menos con representantes del gobierno de España, más centrado en esa convención internacional de extrema izquierda organizada en Barcelona con Sánchez, Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y compañía. Compañía con la que también se siente muy a gusto José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha hecho alusión esta mañana Corina Machado en una entrevista en el programa de Ana Rosa en Telecinco. No conozco al señor Zapatero y la verdad creo que la forma como ha manejado la situación de los presos políticos, en mi criterio, ha sido muy poco transparente y poco conveniente. Ahora, la historia juzgará, porque todo se va a saber. Sin duda es muy cercano al régimen. Y lo ha sido durante muchos años, pero además se siente muy orgulloso de ello. Todo se va a saber, ojalá. Rubén. Bien, yo no sé realmente si la sociedad española tiene conciencia de lo grave que es lo que ha sucedido este fin de semana en Barcelona. Y me explico. Con la caída de Caracas, el Foro de Puebla quedó tocado, el Grupo de Puebla, porque se fue uno de sus grandes pesos pesados, político y financiero. ¿Cómo lo quieren rebautizar? ¿Cómo se puede rebautizar? ¿Como el Foro de Barcelona? Me llama mucho la atención que vendieran como una de sus grandes estrellas a Lula da Silva. Yo no sé si habéis visto una serie de Netflix fantástica sobre el caso Odebrecht que se llama O Mecanismo. Es muy buena porque define cómo Lula da Silva y su partido corrompieron todo y crearon un engranaje de empresas, sociedades opacas, interpuestas, una especie de mafia que protegía todos los intereses, y al final hay un momento de la serie en el que está Lula en aquel chalet que, si recordáis, le decían que lo había utilizado. Es muy curioso, pero tenemos ejemplos muy parecidos aquí, la finca del alcaidés. Además, siempre hay ejemplos, la corrupción con dinero público siempre, además, tiene los mismos caminos, no es muy diferente una y otra. A Lula la vendieron como una estrella, cuando realmente al final lo que promovió también es el deterioro institucional de Brasil. En esa serie se cuenta muy bien y la recomiendo, porque es sobre Odebrecht, que terminó esa mancha salpicando a toda América Latina. Y aquí le venden como estrella dentro de una cumbre que han hecho, que en realidad es la que sostiene, entre otras cosas, la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez, y que está conformada, digamos, por unas fuerzas oscuras que están bajo la influencia, bajo el paraguas de ese eje de China, Moscú, en realidad eje China, eje Pekín, básicamente. Y todo eso ha sucedido unos días después de que nuestro presidente del gobierno viajara a China a reunirse con Xi Jinping y a reunirse con empresarios afines dentro de una visita que Zapatero fue unas semanas antes a China. No hay que ser muy inteligente para saber quién ayudó a su preparación, o no hay que ser muy avispado. Mientras tanto, en Madrid, más allá de también el rédito político que se quiere sacar de María Corina, que es indudable que alguno lo intenta sacar, pero estaba aquí una mujer que no se pudo presentar a las elecciones porque la inhabilitaron. Veía, además, tenía un tuit que alguien... Era un tuit, no recuerdo... bueno, sí, de Euprepio Padula, por supuesto, que decía, esta señora ha perdido las elecciones de Venezuela. No, mira, Euprepio, a lo mejor no estás bien informado como de todo en la vida en general. Esta señora no ha sido... No ha perdido, ha dicho. No ha ganado. Lo que dijo es, no ha sido candidata a las elecciones de Venezuela. Y yo fui la que le contesté. ¿Y por qué será? Precisamente porque la inhabilitó un tribunal supremo que hace las veces en Venezuela de lo que aquí se está convirtiendo el Tribunal Constitucional. Eso es. Bueno, pues María Corina, a la que cuando ganó el Nobel, nadie del gobierno, ni el presidente del gobierno, que felicita cualquier chorrada en Twitter, la felicitó. Ni el rey. Una presidenta que ha tenido que ver cómo en su país alguien del PSOE, de verdad, o sea, pongámonos en el lugar contrario, alguien del PSOE como Zapatero ha sido el gran tonto útil internacional del régimen. A una persona así se le ha acusado de no querer reunirse con ese gobierno que ha sido cómplice de lo que ha sucedido en Venezuela. Encabezado, por cierto, por
Zapatero como reina madre o rey padre del PSOE, el cual, para más INRI, cuando después de la detención de Maduro, se quiso poner la medalla de la liberación de presos políticos cuando habían negado durante años la existencia de esos presos por razones políticas y de conciencia. Es un auténtico escándalo. Es un auténtico escándalo que esa izquierda, cómplice, y digo cómplice, despotrique contra una mujer que con toda la dignidad no se quiere reunir, evidentemente, con el gobierno de este país. De hecho, Feijóo estuvo con ella, hizo un discurso que a mí me gustó, la verdad. Sí. Y entonces muchos le criticaban a Feijóo porque decían, no ha ganado las elecciones. Digo, o sea, hay que ser... ¿Cómo de miserable y de canalla tienes que ser para decir, no, es que no ha ganado las elecciones? Hombre, vamos a ver, no ha ganado las elecciones porque no le dejaron presentarse a las elecciones, que para empezar las robaron. Es como traerse a un opositor norcoreano y decir, es que este señor es el eterno opositor, no ha ganado nada. Pero termino con esto que es muy importante. Ser muy canalla. El eje que estaba en Caracas y en otras latitudes que nos parecían muy exóticas, de esa influencia del socialismo del siglo XXI, se está trasladando poco a poco a España, convertido en el caballo de Troya de Pekín. Rubén, lo siento, a lo bestia, sí. Lo tenemos ya. Que la gente sea consciente, porque es muy peligroso. Bueno, Lupe, el otro día en el artículo que escribías de Objective decías que lo que llama la atención es todo lo que está pasando, pero sobre todo, y yo comparto eso totalmente, que a la gente le da igual. Bueno, es absoluta. La misma gente que salió a manifestarse por el sacrificio de un perro digamos que en un contexto sanitario excepcional, pues es la gente que se dedica a ponerte en Twitter que esta señora que se vaya a su país porque no ha querido ver al presidente del gobierno, porque ahí está todo lo que está sucediendo en torno a María Corina es porque no ha querido blanquear a Pedro Sánchez y a lo que ha hecho su gobierno digamos que a los tejemanejes del gobierno español con el chavismo. ¿Por qué? Porque lo que tendría que haber hecho María Corina es reunirse con Sánchez o intentar reunirse con Sánchez, como lo que hizo Delcy. ¿Por qué les gusta Delcy y no les gusta María Corina? Delcy vino en un avioncito de Plus Ultra a reunirse con el señor presidente. ¿Qué demócrata es Delcy? Ella sí que tiene sensibilidad democrática. En fin, vamos a ver. Pedro Sánchez pactó el gobierno de coalición con los asesores del chavismo. No olvidemos que Podemos es el partido de los asesores del chavismo. Ahí estaba Rejón, ahí estaba Pablo Iglesias, ahí estaba Monedero. Nada menos que los asesores del chavismo, que estaban todos los días en la televisión pública venezolana. Hay refugiados en etarras, por cierto, en Venezuela. Por cierto, también. Pedro Sánchez no felicitó a María Corina por el Nobel de la Paz. Pedro Sánchez no quiso reconocer la victoria de Edmundo González en las últimas elecciones venezolanas, porque es que es todo muy complicado y la injerencia y patatín patatán. Y luego hay una cosa que ha recordado María Corina algunas veces cuando la han entrevistado y que se dice poco cuando le hablan de es que la injerencia de Trump en Venezuela, el derecho internacional y esto un atentado contra la soberanía. Y María Corina recuerda una cosa que está pasando igual en España. Ella siempre dice que la soberanía de Venezuela ya había sido violentada porque habían sido asaltados, tomados, invadidos por los cubanos, por los chinos y por los iraníes. Y hay algo que pasó en esta cumbre que menciona Rubén, que es especialmente vergonzoso. Este gobierno que va por ahí predicando el respeto al derecho internacional y que lo utiliza como coartada para atacar cualquier acción que haga el gobierno israelí, ya lo de Pedro Sánchez ya no es, no, yo no soy antisemita, yo es que no me gusta lo que hace el gobierno de Israel. Apesta bastante, ¿eh? Bueno, pues se emitió, aprovecharon esta cumbre progresista, que como bien dice Rubén, es una mezcla entre Foro de Sao Paulo y Foro de Puebla, aprovecharon para emitir un comunicado en apoyo a Cuba y por el respeto al derecho internacional. Qué asqueroso, es que es... O sea, a Cuba. Entonces, tenemos y luego, claro, tú te ves en lo que están todos los líderes socialistas y la conclusión que sacas es que han decidido morir en la orilla de presentar a China como un aliado homologable a cualquier aliado occidental de un país democrático
y han decidido también morir en la orilla de atacar a María Corina Machado y a la oposición venezolana porque un cantante que asistió al acto este que celebraron en Sol, que fue impresionante, llamó a Delcy Rodríguez Mona. Y dicen que es que la oposición venezolana es racista. Ya está. Entonces necesitamos una dictadura en Venezuela y que se quede Delcy para siempre. Por cierto, cuando... Es racista con lo suyo, es como ser racista con lo de Cuenca. Cuando la gente aquí en España llama mono o orangután a un ministro, ¿es porque es racista? ¿O lo llaman mono y orangután porque se comporta por como una tal? Cuestión distinta? Pues a ver si no iba a ser racista. Ha tenido que salir el cantante este a pedir disculpas. O sea, no puedes insultar a una persona que se ha dedicado a encarcelar a los disidentes, a personas que tenían una idea política distinta, a periodistas que han violentado a la gente en las manifestaciones. ¡Ay, pero es que la ha llamado mona! Necesitamos que Delcy sea la presidenta del gobierno. En eso están aliados. Ellos no dicen que Trump está contentísimo con Delcy. Pues mira, tú también. A ver quién es más trumpista de los dos. Yo decía que muy es mal. mentira que Muy Trump mal. esté contento Sí, que va, con Delcy, la está pero utilizando bueno. y ya está. Yo decía muy mal pedir perdón, no lo otro. No, luego el día antes de que en un estadio de fútbol se pite por enésima vez el himno de España. Con Juan Carlos Rivero diciendo... Libertad de expresión. Qué vergüenza. Musulmán, el que no vote, hay que prohibir el fútbol en España. Era delito de odio. Delito de odio. Musulmán, el que no vote. Es que el tablero está así ahora. Ahora, sí, así inclinado. Está revertido. No está inclinado. Creo que el tablero está más roto, reventado. Está el tablero reventado. Hombre, yo creo que lo más interesante es aquí la clave fundamentalmente. Se hablaba de Foro São Paulo, Grupo de Puebla, Amigos de Barcelona, ¿no? Más o menos es la dinámica, pero yo creo que la clave aquí es Pekín, Shanghái, o sea, no nos vamos a confundir. Yo creo que Sánchez ha hecho un ejercicio, como siempre, digamos, de populismo, porque está haciendo de la política exterior de este país pues una vía para salvar o para promover su imagen personal, ¿no? Sí, porque no le queda mucho sitio. No le queda mucho, pero claro, ojo, o sea, desde otro punto de vista, la operación, esto hay que decirlo, mirándola de forma aséptica, extremadamente inteligente, hábil y francamente efectiva. O sea, Sánchez se está convirtiendo en un gran referente de una serie, digamos, de familias políticas que ya están en las últimas, porque Lula, Sheinbaum, digamos, Obrador y las izquierdas europeas no saben realmente por dónde salir y han encontrado en Pedro Sánchez, pues, en fin, un referente. Esto es lo que se está convirtiendo Pedro Sánchez. Es un problema para mí, para la Unión Europea, un problema enorme, porque su estrategia fue romper España y ahora va a ser romper la Unión Europea. Yo creo que hay mucha preocupación, pero no hay capacidad de reacción porque la Unión Europea está dividida, está frágil, está en un mal momento y ahí llega otra vez el señor Pedro Sánchez. Por lo tanto, es muy dañino y vamos a ver. El papel de China es tremendo. Pedro Sánchez que va a China y dice, tenéis que ser los garantes del derecho internacional. Perdona, pero si no son los garantes de los derechos humanos, ¿pero qué me estás contando? O sea, es ya algo realmente infumable. Y la cosa más grave es que por el otro lado tenemos a Pekín que dice, usted es, Pedro Sánchez, nuestro referente en la Unión Europea. O sea, el tablero famoso reventado a mí me preocupa porque el tablero geopolítico está a punto de colapsar, que es algo muchísimo más grave, digamos, que la batalla cultural o que si vale lo mismo llamar mono o pitar en un estadio el himno de fútbol. Dicho esto, o sea, yo creo que esto es el contexto global en el que estamos y que tenemos, yo creo que tener mucho cuidado. Y concluyo sobre lo de María Corina Machado, no se reúne con Pedro Sánchez, evidentemente porque le considera un aliado del chavismo como Zapatero. Ha dicho que ella tiene información en una entrevista claro, que no puede contar. Ha dicho eso. Claro, o sea, yo creo que la entrevista con Ana Rosa, ella, digamos, es muy cautelosa. Yo creo que realmente la inquina que le tiene a Zapatero es muchísimo más de la palabra que acabamos de escuchar. La información que tengo yo es que si María Corina Machado algún día gobierna el país, gobierna Venezuela, va a pasar, digamos, responsabilidades y el top 5 son evidentemente Monedero, Pablo Iglesias, Zapatero y otros dos. Hay un Moratinos en Estados Unidos también judicial. Pero el problema de María Corina Machado, en realidad, más allá de Pedro Sánchez, es un problema mayor que se llama Donald Trump. O sea, no vamos tampoco a esconder eso. O sea, ¿por qué ella no se reúne con Pedro Sánchez? No se reúne con Pedro Sánchez porque ella confía todavía en que Trump le dé el visto bueno y le diga, vale,
puede usted volver a su país y puede usted pilotar, no digo que liderar o capitanear, pero por lo menos pilotar una transición democrática. Es por esta razón que ella no se reúne con Pedro Sánchez, mientras que 3 días antes se reúne con Giorgia Meloni en Italia. Entonces, cuando decimos, no, porque Giorgia Meloni ha atacado a Trump, sí, pero María Corina Machado sabe que puede reunirse con Meloni sin que Trump se enfade como para no hacerla volver a su país, mientras que con Sánchez no. Pues es que es lo inteligente. O sea, mucha gente que ha criticado a Trump, es que sigue Delsi, lo peor, tú imagínate que le dices a María Corina Machado, venga, gobiernas. ¿Cómo va a gobernar un país que no controla? Si pasó cuando cayó el régimen nazi. Que luego decían, oye, pero que el 85% de los jueces, más del 85% de los jueces, eran del partido nazi. Sí, pero cuando cayó... que son los únicos que saben cómo funciona esto. Sí, pero esto es un proceso. Cuando cayó el régimen nazi, los Himmler, los Göring, que pensaban de hacer el papel que está haciendo Delcy Rodríguez, entonces, porque hubo una guerra, me dijeron, no, chico, tu lugar es la cárcel o el patíbulo. Sí, pero esto no es lo mismo. Esto aquí está Delcy. Sí, lo que se trata de evitar es precisamente que haya una guerra, Luca. Claro, o sea, tú mañana pones a María Corina Machado, le haces lo peor que le podrías hacer es eso. Decir, ahora tú gobiernas. Una cosa es que pero yo no creo que María Corina Machado pretenda liderar la transición, pero sí que tienes, si de verdad el afán es democrático, hay un momento, yo entiendo que es un cálculo de tiempos. Claro, damos tiempo al tiempo. Elecciones, damos tiempo al tiempo, pierde y se va a catar con el oro. Espero y confío que Venezuela sea libre, democrática. Hay una reflexión pequeña que conviene hacer sobre una cosa que has dicho de la Unión Europea. Está muriendo poco a poco, se está debilitando, mejor dicho, por debilidad institucional. Y lo hablaba antes de la tertulia con Lupe. Cualquier cosa que afecte a uno de los dos principales partidos parece que no se ataja o no se intenta atajar, no se ataca con tanta fuerza. Y una de ellas es lo que está sucediendo en España, ante lo cual la Unión Europea está haciendo la vista gorda cuando es muy evidente la influencia de Pekín en Madrid. Y es un suicidio. La misma beligerancia que mostraron con Hungría, con toda la razón, claro, por temas de injerencia, o que han mostrado con Polonia también por temas de degradación institucional, o que mostraron con Rumanía también con la ley de amnistía, pues no se muestra con España, pues porque el gobierno pertenece a una de las dos grandes familias, no se mostró con Alemania a pesar de que estaban los rusos y también los chinos en parte metidos hasta el corvejón. Pues esto es un drama, es un suicidio, es una forma de suicidarse de la Unión Europea, lamentablemente. Y lo que decía Luca, que estabas comentando lo de la transición, yo creo que hay que distinguir dos planos. Uno es María Corina sí que tiene que volver ya a Venezuela. Lo que pasa es que para que veas hasta qué punto es complicada la situación en Venezuela, ella no puede volver sin las garantías de seguridad de Estados Unidos, porque aquí mucho derecho internacional, mucho mira qué buenos que somos, tal y cual, pero luego te sale diciendo, por ejemplo, Lula decía en esta cumbre maravillosa progresista, Lula te decía que lo que pase en Cuba se queda, que a él le da igual, que a él le puede parecer bien o mal, pero él no tiene por qué intervenir. Estos son los referentes morales y políticos de la izquierda. María Corina ahora mismo, ya lo sabe bien, no puede regresar, tiene que regresar a Venezuela, porque una cosa es que regrese para empezar a liderar algo y otra cosa es que sí que es verdad que tiene que ir pensando regreso a Venezuela, y no puede hacerlo sin garantías de seguridad. Y luego hay que distinguir el plano de liderar la transición institucional, que eso ahora mismo, si no queremos un derramamiento de sangre, tiene que hacerlo una figura del régimen, y otra cosa es empezar a liderar la oposición al chavismo, normalizar que haya una oposición en Venezuela que se pueda lanzar a la calle y sin que haya una represión que lo imposibilite. Entonces, yo creo que estamos en ese punto en el que María Corina sí que tiene que regresar, y por eso es muy importante, y estoy de acuerdo contigo, en que ella no quiere entrevistarse con una persona que ha cogido el muñecote a Trump como muñecote para él tapar toda la basura interna y para él tapar todos los manejos internacionales que tiene con China. Por cierto, ¿sabéis que el barco iraní al que atacó Estados Unidos este fin de semana transportaba elementos militares chinos? Ha salido publicado hace un par de horas. Se lo he mandado antes a Rubén. Esto es lo que hay. Estos son los respetuosos con el derecho internacional, armando a los ayatolás. Y además que también, o sea, si no llega a ser por el papel de Trump, a Maduro no se lo quita de encima a nadie. O sea, que al final... Pero bueno, vamos hablando de regresos. El que regresa ha sido Morante, La Puebla, Sevilla, y está en Freedom Collection
todos los modelos con ofertas flash, pero también nuestros queridos clientes que nos mandan fotos molonas. Teníamos fotos además acumuladas casi desde Semana Santa. Es verdad que la actualidad pues, ha apretado mucho y no nos ha dado mucho tiempo a poner. Vamos a empezar con Borja, que nos mandaba la siguiente foto en plena naturaleza con la camiseta de La Tranquilidad. Que, efectivamente, en medio de la naturaleza, pues la tranquilidad es lo que, hay una cueva lo que más ahí, se ¿no? busca, ¿no? Sí, Eso parece, por si acaso aparece Zapatero haciendo footing, entra rápidamente. Esconderse ahí. Igual con el móvil prepago ahí no hay mucha cobertura. Bueno, vamos a seguir con el usuario Carpual, así se llama, Semana Santa con Freedom, nos decía, con esos calcetines del Imperio Español, bien molones. Oye, nos quedan ya muy pocos y estos sí que tenemos en stock. O sea que se den prisa. Sí, porque de verdad que nos quedan poquísimos. Víctor nos pasaba esta foto con esta taza mientras hacía la declaración de la renta. Mucho ánimo, Víctor. Pues no de la foto, ¿eh? Sí. Es estupenda. Sí, viene el caso además con Hacienda Eres Tú. Vamos con la siguiente foto, una taza. Pero estos socios, claro. Que los nuevos socios tienen la taza de su programa favorito. Claro, escogerla, pero ya está luciendo el programa En Libertad, La Taberna Ilustrada y Cara a Cara. Oye, qué maravilla. Con Álvaro Bernat. Qué maravilla. Pues sí, los socios tienen nuevas recompensas. Oye, ¿me dejas darle las gracias a la señora que os llevó el jueves? Hombre, claro, los hojaldres. Unos de Astorga. hojaldres ahí de Astorga. Tienen una pinta excelente. Qué buena la señora me gente, cató, sabe que soy de buen comer. Sí, nos regalaron eso, unos puros y una trufa. Y ven un señor, los perros truferos, es que es un mundo apasionante el del perro trufero. Entonces, que estos oficios que ya casi no quedan, pues una pareja también. Y unos puros que nos los tendremos que Perdona fumar. mi ignorancia, ¿lo de las trufas no eran los cerdos? No, los perros truferos. Hay los dos. Es bueno, que sí, personalmente, sí. Bueno, lo de Yo lo de los perros no lo había escuchado, pero Sí, los el perro perros, trufero, sí. que además Pues valen no una pasta y sabía. los tienen que esconder para que no los roben, Tengo porque ya adiestrar a un perro. perros que no me valen para nada. Claro, es que empiezan a escarbar. Sí, el perro no, trufero. pero aprovecho que la audiencia está de testigo. Has hablado de unos puros. Tenemos que fumar el puro, sí. Sí, cuando además era el trato con el seguidor que nos lo regaló, cuando detengan a Sánchez o a Zapatero. O sea, esperemos que sea Zapatero cuando lo detienen. Yo estoy aburrido porque dicen, ya está al caer. Y vamos aquí no a dejar cae. en que lo imputen. Pues detener no lo sé, imputar. Bueno, vale, sí, pero no, yo quiero que lo detengan. Vamos con más fotos. Seguimos con Gabriel, con este camisetón de Hernán Cortés. Más vale morir con honra que vivir deshonrado. Pues sí, o sea, sin duda. Qué gran verdad. Sí, y de escotado a escotado, por cierto. Vamos a ver Hombre, Jorge. Esta foto, Jorge, que nos mandaba la taza de su padre, ahí con sus gafas representativas, Antonio Escotado. Vamos a seguir con esta foto, un aparente buen tipo, no sé si lo reconocéis, ahí deambulando por las calles de pues sí, la maravillosa ciudad de Salamanca. 100%. Aparente buen tipo, ¿eh? Esto me obligó Jano, ¿eh? Me dijo, tienes que ponerla. Entonces... Que no digáis esas cosas, luego la gente se lo cree. Pero es que es verdad. Son fake news de la ultraderecha, no es cierto. Pero bueno, aprovechando. Vas con la Rebequita todavía. Que estuve la semana, pues, hacía calor ya. Qué ciudad tan increíble es Salamanca. Sí, es maravillosa. Muy molona. Y terminamos con nuestro piloto de avión más ilustre. Arturo, el que nos trajo el chocolate. Mira en todos los sitios en los que se ha hecho. Mira cómo se lo ha currado, ¿eh? Ya tiene la taza del Libertad. Ay, me recuerda al de Amélie, que llevaba a los enanos a todas partes y luego le mandaba las postales a los. ¿Acordáis de la película? Ahí lo tenemos en distintos puntos. Otro día hablamos de Amélie. Ay, no está mal, es un hater. Eso fue el comienzo de Chocolate Dubai, ¿no? Es la mejor parte de todas es la de abajo a la derecha, por supuesto, Valencia está comiéndose una paella. Ahí. Oye, pues mira. Sí. Un día viene a Madrid Arturo, que nos avise que se ven aquí, lo conocemos en persona. Maldivas. Pues estaría guay. Almaty, Phuket. Sí, es nuestro seguidor más internacional, ¿no? Sí, es que es piloto de avión, ahí está. Con la taza además del programa En Libertad, porque como es socio y aparte cliente de Freedom Collection. Qué bueno estaba el chocolate, ¿eh? Que nos... Oye, Javier Crevillem llegó como, dice, a mí no me gustaba el chocolate, porque era negro, pero no tan amargo. Y nos dijo, ¿hay más? Y pues no hay más. No. Pero bueno, Arturo, si un día vienes por Madrid, por favor, que nos avise y que venga aquí. Nos traerá 10 kilos de chocolate de en el evento había también mucha gente que venía con productos de Freedom. Con camisetas. Pero qué buena la gente, de verdad. Sí, estuvo muy bien. Qué bueno. Muchos nos han pedido que vayamos por otras partes de España. Claro, y es verdad. Está bien. Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Así que lo haremos pronto. Lupe, el lunes que viene no te vemos. No puede ser eso. Así que si no, pues la siguiente.
Os puedo hacer una foto, si me dais una camiseta, os la hago la foto en Sevilla y os la mando. Claro, se va a la feria de abril de vacaciones. Que vaya, quisiera yo. Que es a broma. trabajar. A trabajar, sí, es verdad. Pero a ver, porque en Sevilla es una locura. Me han pegado una soplada en el hotel. Increíble. Es la vuelta de Morante que lo dispara todo. Una cosa tremenda. Y yo diciendo, ¿pero esto qué es? Claro, luego me he acordado y digo, menuda fecha va a poner un juicio, de verdad. Pues gajes del oficio. Ya nos contarás qué tal. Rubén, a ti te vemos el viernes en lo que no te han contado. Aquí estaremos. Vamos iguales hoy. Es verdad, sí. Apenas se distingue el tono. Sí, claro. Es que ya la camisa blanca cada vez la usas menos. Bueno, hay que variar. La verdad es que ya no elijo mis... ¿Cómo se nota la influencia ahí de quién sabe? Es un desastre. Ya tengo todavía muchas en el armario, pero se van sustituyendo. ¿Cómo se nota que ya sales a hacer la compra con gente civilizada? No, a la compra siempre se lo de bajar. Me voy los lunes a Mercadona a hacer la compra después de todo esto. Ya, hablo de tiendas, de shopping de tiendas. Shopping de tiendas, claro. Ah, vale. Claro. No lo has entendido. Vas a hacer la compra en... Esa me la has devuelto por Damelí. Muy comedida. Sí, se está portando bien. Luca, te vemos el próximo lunes. A la próxima, aquí estoy. Juanín, a ti te vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los modos de mañana y a todos ustedes, si así lo desean, ya saben, háganse socios si quieren tener esas nuevas recompensas y si no, pues también pueden ayudarnos comprando en freedomcollection.es. Nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.